Recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir la notificación de cuando suba nuevo vídeo y no perdérselo. Capítulo 171, tal vez Japón pueda ser salvado. El gigante cayó como si rodara por el suelo. Greg. Un gigante naga se paró frente al gigante que cayó al suelo y mostró sus dientes sin correr hacia atrás. Era el jefe naga del calabozo Ranka recientemente incorporado a los soldados de sombra de Jinwoo. Hima movió su mano derecha hacia un lado. El joven soldado no sabía si esto era un sueño o no. Un monstruo lo estaba protegiendo de otro monstruo. El joven, que pensó que seguramente entraría en la boca del gigante, sintió que muchas emociones emergían. ¿Qué demonios sí? Aún estoy vivo. ¿Sobreviví del gigante? Espera, y no solo yo, sino también los ancianos y los pacientes sobrevivieron del gigante. De repente, tan pronto como sus pensamientos se levantaron, lágrimas de alegría aparecieron en sus ojos. Pero en ese mismo instante. Toma, usa esto. Alguien le entregó un pañuelo de colores. Un joven que parecía más joven que el soldado le entregó un pañuelo, el joven soldado agarró el pañuelo con un gesto de barbilla y asintió con la cabeza. El soldado sabía que el joven no era japonés, pero no era difícil entender lo que significaba. ¿Es coreano? El joven soldado se limpió las lágrimas que fluían con su pañuelo. ¿Quién eres tú? El joven coreano miró al joven soldado. Bueno. Bueno y gracias. Y mientras el joven de repente decía hola sin responder la pregunta, apareció otro hombre que parecía ser un colega coreano. Estaba lleno de sangre y sentía que era un hombre fuerte, aunque no tenía idea de quién era. Es peligroso. Después de mirar dentro del hospital, Jinwoo señaló a Yoo Hino. Hino, quédate aquí y no te muevas. Yoo Hino, quien ya había visto a Jinwoo luchar con los gigantes varias veces, comprendió de inmediato lo que estaba diciendo. Esperaré aquí, y un nim. Después Jinwoo pasó junto al joven soldado y le palmeó el hombro ligeramente. Ser un soldado en estos tiempos significaba estar en movimiento constantemente. Y por supuesto, poseer la valía que todo soldado de la nación debe tener. No es algo que la gente común pueda imitar para enfrentar a un gigante con una sola arma. Jinwoo, quien antes fue un cazador ranque e incursionaba calabozos más fuertes que él, supo cuánto era valor del joven soldado. Ay, el calor y el peso que le rozaron los hombros por un rato. Era la sensación de que el miedo que había llegado a la muerte había desaparecido. Una fuerte sensación de alivio ha sido empujada desde la parte más profunda de su corazón. Pero justo en ese momento, la noticia de 2 coreanos vino a la mente del joven soldado. La noticia que escuchó de sus colegas soldados de que un cazador ranquese de Corea vendría a Japón y cazador Sun Jinwoo, y eso debe ser. Así que ese es el chico. Después, el joven soldado corrió hacia el segundo joven coreano que todavía estaba quieto y le preguntó. ¿Es esa persona? ¿El cazador de clase S de Corea? Yoo Hino asintió de nuevo y respondió. Sí. De pronto, Jinwoo llegó a 2 gigantes más. Kiaak. El gigante que se clavó en los brazos de Hima estaba mordiendo los hombros de Hima. Hima es el jefe de un calabozo ranca después de todo. A pesar de que los soldados de sombra de Jinwoo estaban dispersos por mantener a los humanos detrás, Hima era un soldado de la sombra con una fuerza comparable a los gigantes ordinario. Era una situación en la que se podía ver bien lo fuerte que era un gigante. Y Jinwoo era un jefe al que no le gustaba ver a su ejército perder. Jinwoo, que hizo una cara endurecida, dobló las rodillas. Poder fueron colocadas en los muslos y las pantorrillas. Zeuk. El piso del asfalto que sostenía las piernas de Jinwoo comenzó a agrietarse. ¡Bum! Una patada cayó rápidamente a un gigante. En ese breve momento, se pudo ver al gigante volar hacia arriba verticalmente. Después ¡bang! El puñetazo de Jinwoo golpeó la frente del gigante. Sin embargo, ese golpe no le hizo tanto daño como se esperaba. Eso es porque el gigante rápidamente tiró de su cuello y logró esquivar parcialmente el golpe. Gigante y ágil. Era casi imposible para un cazador tratar con ellos. Pero eso solo es cierto para el cazador promedio. Jinwoo convocó la daga del rey demonio desde el aire. Y poder del gobernante. La otra mano sin la daga se extendió hacia la cara del gigante. La mano invisible tiró de la cara del gigante con una fuerza de aterradoramente fuerte. La brecha entre Jinwoo y el gigante se redujo rápidamente. Creu. El gigante, que nunca había pensado que su oponente lanzaría tal ataque, luchó en vano. Jinwoo, que voló al frente de la nariz del gigante, usó su habilidad. Mutilar. Toro. 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 Esas ráfagas de golpes hicieron que la cara del gigante pareciera como si una colmena de abejas lo hubiese atacado. El gigante que rodaba por el suelo estrechándose la cara, luchó con el dolor. Se acabó cuando Jinwoo se acercó con una sonrisa, el gigante, que percibió su acercamiento, sacudió los hombros y salió corriendo sin mirar atrás. ¿Puedes sentir mi aura? Cuanta más atención prestaba Jinwoo a los gigantes, más extraños eran. El gigante ya se había alejado rápidamente. Por supuesto, Jinwoo no lo dejó escapar. Quicksilver. Jinwoo siguió al gigante como si fuese un rayo.
Incluso si un gigante corría a 4 patas con todas sus fuerzas, Jinuo sería aún más rápido. El gigante sintió miedo. Pero de repente, el gigante que se dio cuenta que no podía escapar, se detuvo. Gracias a eso Jinuo saltó de un lugar a otro y sacó la daga del rey demonio. La daga del rey demonio, que estaba llena con magia del corazón oscuro, cortó la cara del gigante de manera clara y vertical. Slash. El gigante, que no podía gritar a causa del corte, se recostó como si se tratara de un árbol que cayó a causa del hacha. Tú. Este es el tercero. Después Jinuo dejó escapar un ligero suspiro de triunfo. Y un Nimi, esperando que la pelea terminara en la distancia, Yoojino corrió rápidamente y extendió la tapa de un termo con té fresco. Jinuo lo recibió con una sonrisa. Gracias. El té en la tapa bajó hasta el cuello de Jinuo con el sonido de un trago. Y bien. Mirando hacia atrás, Hima, quien perdió la batalla, vino con los hombros caídos. Peleaste bien. Buen trabajo. Jinuo animó a Hima y deshizo la convocatoria. Hima fue arrojada a la sombra y absorbido bajo los pies de Jinuo. Yoojino, que estaba viendo la escena, dijo. ¿Y un nin? ¿Sí? Si eres tanto fuerte, ¿qué razón hay para que necesites ayuda de tus invocaciones o en este caso, porque usas una invocación débil cuando tienes invocaciones más fuertes? Esa fue una buena pregunta. Jinuo no tuvo ningún problema en acabar con los gigantes por sí solo. Por ello Yoojino sentía curiosidad por las intenciones de Jinuo. La razón era simple. Quiero que mis chicos suban de nivel. A diferencia de otros soldados de la sombra que han estado luchando con Jinuo y han aumentado rápidamente su nivel, el naga que se incorporó recientemente era relativamente bajo. Así que Jinuo deseaba elevar su nivel a través de la caza. Pero no es difícil decirlo. Después, Jinuo rió y contestó. Todavía me siento incómodo cuando no hay nadie quien vigile. Yoojino asintió. Yoojino es tan buen chico como para ser engañado por esa simple respuesta. Mientras meditaba algo, Yoojino dijo con sus ojos brillando. Parece que aprovechas eficientemente tus invocaciones. Eres grande, y un nin. Y también era un tipo lamentable para engañar. Después, la cabeza de Jinuo giró de lado. El soldado, que luchó valientemente contra el gigante, venía aquí, refunfuñando sobre el cuerpo del gigante. También vio a una pareja de ancianos que cuidaba el hospital y que de pronto, también comenzaron a mirarlo. Jinuo no les había hablado todavía, pero solo con mirar sus caras pudo entender lo que querían decir. Sin embargo, ahora no había tiempo para saludos. Jinuo estaba seguro de que otros gigantes estaban atacando en algún lugar en este momento. Jinuo miró el cuerpo del gigante. La razón más grande para visitar Japón eran estos gigantes en primer lugar. No se muevan. Después, Yoojino bloqueó a los japoneses que se querían acercar al gigante. He estado sintiendo esto últimamente, pero la actitud de Yoojino se ha vuelto más rápida que cuando lo conoció por primera vez. Esto facilitó la extracción de sombras. Jinuo, que sonrió y miró a Yoojino, se volvió hacia el cadáver de nuevo. Jinuo, con las manos extendidas, recitó en voz baja. Surgir. Espectadores que ven esto y díganme, ¿son capaces de creer esto? Tatata. Tatata. Un reportero a bordo del helicóptero dejó escapar una exclamación increíble. La cámara brilló. Cientos de hormigas se dirigían a algún lugar. Y había una hormiga monstruosa alada extraña entre ellos. El único general soldado de sombra de Jinuo, Ver. Eek. El reportero se estremeció apresuradamente al escuchar ese grito. Había 3 gigantes delante. Pero Ver, que extrajo tanto las uñas como una cuchilla, se apresuró rápidamente a ellos sin miedo. Kieek. Después de eso, el enjambre de hormigas cubrió el suelo. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Kieek. Al final de la feroz batalla, las hormigas que cayeron sobre los gigantes comenzaron a atacarlos hasta la muerte. Oduk. Creak. Por supuesto, las hormigas no se olvidaron de los cadáveres, ni bien los gigantes murieron, se lo comenzaron a comer. Se están comiendo los gigantes. Los gigantes están siendo devorados por las hormigas. El reportero dijo con una voz hilarante. La escena en la que los gigantes, que habían comido gente, manteniendo a los japoneses en shock y miedo, fueron devorados por la manada de hormigas, dio a los japoneses un extraordinario sentimiento de placer. Por ello además de Jinuo, las hormigas también recibían la atención de los espectadores. Pero de pronto hubo un problema y el reportero y el camarógrafo que se sorprendieron al ver a Ver volando hacia el lado del helicóptero se retiraron de repente. Sin embargo, con la velocidad de Ver no dudó y destrozó la cámara que estaba frente a él. Y Ver, que les dio una breve mirada, bajó silenciosamente. Los 2 hombres suspiraron de alivio. Debido a que los espectadores estaban entusiasmados con seguir a las hormigas monstruosas, ya no podían hacerlo porque Ver rompió el equipo de un costo igual o mayor a los 10 millones de won. Sin embargo, el camarógrafo sacó la cámara de repuesto que había preparado y el reportero hizo el comentario final como si ya se hubiera familiarizado. Y soy Kitamura y seguimos con las noticias. Una joven huía gritando con la cara llorosa.
Ya que, un gigante la seguía con una sonrisa sombría. La distancia entre la joven y el gigante se redujo drásticamente. El gigante se echó a reír. Y fue 5 veces más grande que otros gigantes. Y antes de que la mano del gigante agarre el cuerpo de la esbelta muchacha, un destello de luz rozó la muñeca del gigante. Casi al mismo tiempo, un breve relámpago golpeó de nuevo. El gigante que se levantó, agarró la muñeca cortada y gritó. Con una cara pálida, el gigante retrocedió de la chica temblando. El gigante miró hacia abajo. El hombre que le había herido, le había dado oportunidad a su presa de escapar. Los ojos del gigante enojado comenzaron a arder. Una gran cantidad de maná fue arrojado desde dentro del gigante. Era una escena que podía ser lamentable con solo verlo. Sin embargo, había un caballero enfrente del gigante. Fue Irón, uno de los primeros caballeros de élite de Jinwoo. Irón agarró su escudo y ensanchó su pecho. Pronto hubo un tremendo rugido en su lanzamiento. ¡Wow! Irón usó la habilidad. Grito de provocación. El enemigo ha sido provocado. Los ojos del gigante estaban en Irón. Irón, que se golpeó el pecho, levantó su escudo tan pesado como su cuerpo. Al mismo tiempo el gigante golpeó a Irón sin piedad. ¡Bum! Aunque Irón recibió tal golpe, no fue empujado. El efecto de la actualización elevó el nivel de Irón a un nivel completamente nuevo. ¡Bang! 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 Sin embargo, Irón, que aguantaba las docenas de golpes, comenzó a gritar. ¡Wow! Luego, los soldados de la sombra, que habían estado con Jinwoo durante más tiempo, entraron comandados por un oso de hielo. Tank, que encabezaba este grupo de soldados de sombra, agitó su cabeza en un rugido. Roar. Fue un rugido lo suficientemente duro como para sentir la vibración incluso en un lugar remoto. El reportero mirándolos gritó a la cámara. ¿Están mirando esto mis amigos espectadores? Invocaciones, las invocaciones se están alineando contra los gigantes. El reportero, que ni siquiera creía en Yuri Orlov, no esperaba mucho de Sun Jinwoo. Sin embargo, no solo el propio Sun Jinwoo, sino también sus invocaciones hasta ahora han hecho un trabajo tan bueno tratando contra los gigantes. Por ello algo comenzó a surgir en su corazón cuando pensó que tal vez realmente el cazador Sun Jinwoo podría salvar el país solo. Bien, allí. El camarógrafo señaló apresuradamente al gigante. El reportero, que había olvidado sus deberes, se volvió brevemente hacia el gigante. Pero de pronto el reportero grunó. Numerosos rayos cayeron sobre la cabeza del gigante, ocasionando que su postura colapse. Fue tan espectacular que hizo que la gente olvidara lo que estaban viendo. Capítulo 172, las acciones valen más que las palabras. Naturalmente, la sede de la Asociación de Cazadores Japoneses estaba ubicada en el corazón de Tokio, el corazón de Japón. Pero eso fue hasta ese día, hasta el día en que los gigantes salieron del portal. Cuando el portal Rankese en Shinjuku se rompió, Matsumoto, el presidente de la Asociación de Cazadores de Japón, trasladó la sede de la Asociación de Cazadores a Osaka, donde tuvo éxito en protegerla, pero a un costo muy elevado que fue el sacrificio de muchos cazadores y soldados. Hay una razón por la que eligió a Osaka entre todas las demás ciudades. Es porque Japón pensó que no había esperanza si Osaka, de 26,6 millones de personas, no podía ser protegida de los gigantes. Por ello, la última y más poderosa línea de defensa se encontraba ahí. Así que cuando llegaron las noticias de que Nagoya, una ciudad no lejos de Osaka, se había infestado de gigantes, el presidente Matsumoto tenía una mirada oscura en sus ojos. Además, a Matsumoto se le complicaba pedir ayuda a la comunidad internacional debido a Gougunee. Nadie estaba dispuesto a ayudar a Japón porque los planes malvados de la Sociedad de Cazadores de Japón fue revelada por el presidente de la Asociación de Cazadores de Corea. Por ello, el gobierno interino japonés que se había mudado a Kioto llamó a Matsumoto con urgencia. Después, el presidente Matsumoto cayó de rodillas frente a los oficiales responsables y dijo, la responsabilidad total de esto es mía. Pero alguien tiene que arreglar las cosas. No puedo abdicar recién cuando todo este problema pase. El primer ministro que estaba detrás de él respondió, está bien. Estaba claro que el propio presidente Matsumoto estaba en una crisis, pero como dijo, alguien tuvo que lidiar con la ruptura del calabozo. Aún no era demasiado tarde para apagar el fuego que era la crisis en Japón, pero ya era demasiado tarde para apagar el incendio que Matsumoto causó en sí mismo. El castigo es seguir con todo esto hasta el final. Ahora, estos momentos y Jinwoo ya había llegado a Japón. Para el presidente Matsumoto, la llegada de Jinwoo le entrelazó con muchas emociones y ira, felicidad, tristeza, consuelo y sin embargo el destino del presidente Matsumoto fue fijado. Pero pensó que no podía dejar que su país enfrentara el mismo futuro. La primera vez que el presidente vio a Jinwoo en el aeropuerto, a Matsumoto se le puso la piel de gallina por el asombro. Increíble y fuerte. El presidente Matsumoto había conocido a muchas personas fuertes a lo largo de los años como presidente de la asociación. Matsumoto se había parado al lado de estos cazadores, pero su cuerpo nunca reaccionó tanto como para que se le ponga la piel de gallina. Sin embargo, esta vez, fue distinto.
Si hubiera tenido la oportunidad de conocer a Jinuo antes de la incursión en la isla de Jeju, habría abdicado el plan de matar a todos los cazadores coreanos en ese mismo instante. Goto, quien vio la fuerza de Jinuo en ese momento, tampoco estaba equivocado. Matsumoto sentía una fuerte presión de Jinuo cuando este se paró a su lado. Sin embargo, ahora los enemigos son las bestias gigantes de un portal Rank S. Matsumoto juzgó que era imposible tratar con todos ellos solo, sin importar cuán fuerte fuera el cazador Sun Jinuo. Pero por ahora, Jinuo era su única opción y así que, por favor, defiende Osaka. El plan de la Asociación de Cazadores Japoneses era comenzar las negociaciones con los Estados Unidos o Rusia, mientras que Jinuo defendía Osaka ya hacía tiempo. Pero su plan fue destruido por una palabra de Jinuo. No. El presidente Matsumoto no estaba solo, atrás de él estaban funcionarios y oficiales de la Asociación de Cazadores y así que cuando escucharon las palabras de Jinuo pusieron caras preocupadas. Por supuesto, Matsumoto, que también estaba preocupado, preguntó. Bueno, ¿qué vas a hacer entonces? Jinuo no respondió, en cambio, se fue a la acción. Rápidamente invocó 3 equipos de soldados de sombra y comenzaron a moverse por separado. Jinuo también se había movido. Esa enorme cantidad de soldados de sombra también fue asombrosa, pero Matsumoto tragó de asombro por otra razón. ¿Realmente quiere tratar con los gigantes solo? ¿Tratará de lograr lo que todos los cazadores del mundo dicen que es imposible? La respuesta fue desconocida. Solo esperar lo que los cielos tenían para ellos era lo mejor que podían hacer. El presidente Matsumoto, habiendo regresado al edificio de la Asociación de Cazadores, se enfocó en identificar la situación actual. Sorprendentemente la respuesta volvió pronto. La ciudad de Nagoya fue asegurada con éxito. ¿Qué? Matsumoto, presidente de la asociación, saltó de su asiento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el cazador Sun Jinuo comenzó? Incluso antes de que el presidente de la asociación, Matsumoto, calmara su sorpresa, la asociación recibía llamadas de todo el país. Los gigantes de la ciudad de Nakagawa fueron eliminados, la ciudad está asegurada. Recuperamos la ciudad de Shizuoka. La ciudad de Takayama como también la ciudad de Nagano ahora están y el cazador Sun Jinuo y sus invocaciones iban por todas partes eliminando a los gigantes que veían en sus caminos a una velocidad ridículamente rápida. El presidente de la Asociación de Cazadores de Japón, Matsumoto, se estremeció al ver al cazador de Corea haciendo posible lo imposible. Su corazón tembloroso no pudo calmarse. Y finalmente la ciudad de Kofu fue asegurada por el cazador Sun Jinuo cuando se enteró de que los gigantes de la ciudad de Kofu, a solo 130 kilómetros de Tokio fueron asesinados, no aguantó más y se cayó del asiento. Presidente de la asociación, Matsumoto. Por supuesto, los oficiales de la asociación que estaban al lado del presidente, se asombraron al ver esto. Las piernas de Matsumoto se quedaron sin fuerzas por la emoción y el asombro. Sin embargo, Matsumoto repentinamente pensó en algo y pensar que quería tratar con Corea estando Sun Jinuo con ellos. Descomponer el sistema de cazadores de Corea y usa el poder de los cazadores de Japón para golpear a Corea del Sur libremente. Esa era la meta del presidente Matsumoto. Sin embargo, la situación ahora se invirtió. Japón, cuyo sistema de cazadores se había derrumbado, estaba siendo dominado por un hombre de Corea, Sun Jinuo. Suspiró. Después de haberse calmado, se sentó en su silla y les dijo a los oficiales que estaban preocupados por él y pueden todos salir de aquí. Quiero estar solo por un rato. Después de que salieron Matsumoto sintió una ola de intensa derrota que nunca había experimentado en su vida. Derrotado completamente. Pero los sentimientos que llenaban la mente al lado de la derrota fueron una breve reflexión y gratitud. Él derramó lágrimas sin sonido ese día. Jinuo y sus invocaciones que ya habían asegurado varias ciudades, por fin llegaron a Tokio. 2 gigantes más cayeron ante las dagas de Jinuo. Ha subido de nivel. Jinuo apretó su puño hacia el cielo. Sí, uno más. Estando casi cerca de Tokio, Jinuo mató a 13 gigantes más. Al matarlos, consiguió 6 niveles. Cada gigante era como un jefe de calabozo rank A, por ello, cada vez que moría uno, botaban una gran cantidad de experiencia. Por supuesto, los soldados de la sombra también se beneficiaban. Justo después Jinuo oyó una voz familiar. Mi rey, hemos matado a otro enemigo. La voz provenía de Ben, su soldado más fuerte. Ben informaba a Jinuo cada vez que él y su grupo de hormigas mataban a un gigante. Jinuo alentó el desempeño de las hormigas. Excelente. Buen trabajo. Gracias, mi rey. Después del contacto de Ben, Jinuo verificó la condición de cada grupo a través de Sharim Sensei. A través de esa habilidad, aparte de sus antiguos soldados de sombra que leveleaban poco, los nuevos habían leveleado mucho. Pero justo entonces ¿nos quedamos aquí hoy? Jinuo abrió los ojos y asintió. Después, Yo-Hino sacó la tienda de campaña de la maleta y la estaba armando. Ese mismo momento, Jinuo se puso a mirar el cielo oscuro y la estación de Japón era otoño en estos momentos. En las mañanas hacía algo de calor, mientras que en las noches los vientos fríos corrían.
Jinuo calentó la comida ofrecida por la asociación japonesa en una hoguera y de repente pensó que el invierno no estaba muy lejos. Aunque la sociedad japonesa, con la crisis que estaban pasando, aunque era otoño, la atmósfera era demasiado invernal. Sin embargo, el paisaje en Tokio, donde se derrumbó toda creación de la civilización, le era familiar. ¿Dónde lo he visto? Jinuo, quien se quedó mirando en sus recuerdos por un tiempo, pronto encontró la respuesta. Mundo de los demonios. En ese momento, los paisajes / escenarios de Tokio se parecían a las ciudades remotamente destruidas que Jinuo vio en el mundo demonio. Claro, la diferencia era que uno estaba ardiendo en llamas mientras que el otro no. Sin embargo, y a medida que pensaba en ello, la mirada de Jinuo se volvía cada vez más oscura. Recordó que desde el primer piso hasta el último piso y todas las ciudades estaban destruidas. Si esa es una implicación del sistema, ¿qué es lo que el diseñador quiere decirme? Al mismo tiempo, Jinuo se echó a reír. Si el diseñador ya está muerto, ¿y qué más me va a decir? Como no ha habido sido contacto desde entonces, era poco probable que estuviera vivo. Incluso si eso es un indicativo de lo que va a pasar, lo detendré. Jinuo tenía la fuerza y la confianza para decir eso. Después de todo, mientras más monstruos mate, que esta vez son los gigantes, más niveles conseguirá y más fuerte se volverá. Después, Jinuo se agarró el pecho. Badum badum, sintió su corazón oscuro latir y se echó a reír. Un día antes de salir de Corea, Jinuo había ido al hospital y le diagnosticaron que no tenía nada malo, que era normal y estaba completamente sano. El médico examinó el cuerpo de Jinuo y no encontró nada como un segundo corazón. Desde ese momento, Jinuo concluyó que el corazón oscuro no era de carne. Aunque ciertamente existía ya que Jinuo pudo sentir sus latidos, simplemente no tenía más detalles al respecto. Por ello, Jinuo también estaba un poco desilusionado. Pero ese mismo momento, Jinuo se echó a reír de nuevo. ¿De qué estoy hablando y? Debería sentirme feliz por no tener una estructura corporal diferente a la normal. Sin embargo, aún se preguntaba de dónde provenían estos latidos. Entonces sí, había una ligera brisa que soplaba desde el lado de la ciudad de Tokio. El viento contenía un mana desagradable y poderoso. Y un Nimi Yo-Hino hizo una mirada incómoda. Fue una fuerza poderosa que incluso Yo-Hino podía sentir. Jinuo asintió en silencio. No tenía duda a quién le pertenecía ese poderoso mana. El gigante que custodiaba y vigilaba el portal en Shinjuku. Era un aura diferente de los gigantes que ya había encontrado. De repente, los pelos de su antebrazo se levantaron. Sin embargo, Jinuo se rió. Como para responder a este aterrador poder mágico, el corazón oscuro latía con fuerza y corría salvaje. Si lo mato, ¿y cuántos niveles me dará y qué tipo de soldado de sombra obtendré? A mi parecer, será igual o más fuerte que ver. Jinuo estaba ansioso. Capítulo 173, 1000 vs1. Las tropas de élite de Ygritte llegaron primero a Tokio. La siguiente fue la tropa de altos orcos de Tusk. Ygritte, quien vio a las tropas de Tusk llegar, lo saludó. Tusk, que vio el saludo, también se inclinó. Las tropas de Tank también habían llegado y se reunieron rápidamente con las tropas de Ygritte y las tropas de Tusk. Y después de un rato, Chuk, 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 se comenzaron a escuchar pasos. Sobre la niebla, grandes soldados de sombra se estaban acercando. Fueron el último grupo de soldados de sombra en llegar a Tokio, también son los soldados que más gigantes han matado. Y comido. Encabezado por Ver, el grupo de soldados hormigas. Esta vez Ygritte también fue el primero en saludar pero, sin ninguna respuesta, Ver pasó por Ygritte y se dirigió a la parte posterior de Jinuo, arrodillándose educadamente sobre una rodilla. Ya llegamos, mi rey. Jinuo apartó los ojos del gigante que miraba a lo lejos y miró hacia atrás y dijo. Buen trabajo, todos. Todos los soldados de la sombra se arrodillaron como lo hizo Be cuando Jinuo los miró y elogió. Los osos de hielo, incapaces de doblar sus rodillas, dejaron caer sus narices en el suelo. Unos miles de soldados se habían reunido en un solo lugar. Jinuo, al ver a todos arrodillados, dijo. Muy bien, todos, de pie. Todos los soldados se levantaron cuando Jinuo dijo eso. Fue realmente espectacular. Yo-Hino se sintió abrumado por la atmósfera y miró a los soldados de la sombra. Esta habilidad de Mi-Yun-Nim, en serio, es muy aterrador. Por cierto, ¿hay alguien como Mi-Yun-Nim que encaje bien con esta palabra? Sin embargo, una escena más sorprendente estaba justo detrás. Yo-Hino tragó saliva cuando lo vio. Había un gigante allí. Sin embargo, era un gigante con un tamaño diferente al de los gigantes que Jinuo y Hino vieron hasta ahora. Solo con verlo uno lo compararía con un rascacielos o más grande que eso. ¡Wow! Por supuesto, aunque vieron a este gigante en la televisión, era muy diferente verlo en la televisión con verlo directamente. Jinuo sonrió, agitando sus manos sobre la cabeza de Yo-Hino, quien no podía mantener la boca cerrada. Vamos Hino. Yo-Hino, que recobró el sentido, se rascó la espalda como si estuviera avergonzado. Jinuo, que quitó las manos de la cabeza de Yo-Hino, miró en silencio al gigante de clase jefe. ¿Cómo podría existir tal cosa? Una criatura tan enorme.
Jinuo incluso pensó en alejarse de aquí rápidamente debido al aterrador poder mágico que salía de él. Fue desagradable. Jinuo tenía dos formas de deshacerse de esta cosa desagradable. O bien huía o bien mataba al gigante. Una de dos. Badum 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 badum. Cerrando sus ojos, Jinuo, quien estaba disfrutando el latido de su corazón, abrió sus ojos. Escojo la segunda opción. Jinuo tenía una cara decidida. Quédate atrás. Está bien, y un nin yo Jino, quien asintió con la cabeza con su rostro animado, rápidamente se abrió paso entre los soldados. Bien, Jinuo, que esperó el tiempo suficiente para que Yo Jino retrocediera muy lejos, llamó a los nuevos soldados de sombra recién integrados. Surgir. Los nuevos soldados de sombra de la raza gigante aparecieron ante la llamada. Jinuo eligió los nombres de los soldados de la sombra gigantes de 1 al 13 dependiendo el orden de extracción. Cuando colocó a los gigantes de sombra en la primera fila, Jinuo se sintió más confiado. Muy bien, ya es suficiente. Jinuo, que pensó que los preparativos habían terminado, levantó las manos. Cuando las manos de Jinuo se elevaron hacia el cielo, todos los soldados de la sombra estaban listos para el ataque. Chuk. Sin embargo, Jinuo, que estaba mirando alrededor de los soldados de la sombra uno por uno, se volvió hacia el gigante de nuevo. El gigante miraba a Jinuo como si no estuviera interesado en él. No me gustas. A Jinuo no le gustaba el hecho de que el gigante de clase jefe lo mirara desde arriba. Por ello, Jinuo puso una sonrisa feroz. Y la mano de Jinuo, que aún seguía apuntando hacia el cielo, descendió hacia el gigante. Ataquen. Ver levantó la cabeza y rugió. Después las hormigas, los osos, los gigantes y todos los soldados de la sombra allí, asaltaron al jefe gigante a la vez. Gurugugugugu, la tierra lloró por la furia de las sombras. El suelo tembló y el polvo se levantó. Finalmente, los soldados de Jinuo entraron en el rango del gigante. Pero en ese momento, el aire circundante cambió. ¿Qué? Un grito brotó de la boca de Jinuo. La mitad de los soldados de sombra ya habían sido eliminados cuando el gigante repentinamente desapareció y se detuvo de nuevo. ¿Se deslizó? El ataque repentino que el gigante hizo a las sombras fue porque se había deslizado al atacar, así aumentó muchas veces su velocidad, destruyendo la mitad de los soldados de sombra. Aún así, qué terrible poder destructivo. El grupo de sombras restantes, que aún era un grupo bastante grande, se dividió en dos lados. Pero en ese momento, el gigante ya había estado en guardia para atacar de nuevo y, sin embargo, antes de que el polvo de la punta del gigante pudiera hundirse, Tusk se paró frente a él. ¡Oh! Tusk respiró de manera excesiva, logrando que saliera una columna de fuego desde su boca hacia el gigante de clase jefe. ¡Cuaa! Incluso aquellas bestias mágicas que lograban esquivar este ataque de Tusk siempre recibían daños leves en sus cuerpos y, sin embargo, el gigante lo bloqueó completamente con su palma. Asombroso. Jinuo también sintió que Tusk estaba asombrado. Después, el gigante de clase jefe bajó su postura y agarró el tobillo de un gigante de sombra. Un gigante de sombra del tamaño de un edificio quedó atrapado en manos de un gigante de clase jefe del tamaño de un rascacielos, el gigante de sombra parecía un niño a su lado. El gigante arrojó con mucha fuerza el gigante de sombra a Tusk. Tusk, que se preparaba para el siguiente ataque con la respiración otra vez, se estrelló contra el soldado gigante. Y los ojos de Jinuo se volvieron más nítidos cuando vio a Tusk salir volando. Justo entonces con las habilidades de Jinuo revivió a las sombras que habían sucumbido. Y se inició una lucha de gran escala entre el gigante de clase jefe y los soldados de la sombra. Eran 1000 contra 1. Sin embargo, era una violencia demasiado unilateral para ser una lucha. Kiek. Los soldados de la sombra fueron aplastados constantemente por los ataques del gigante. Cada vez que el gigante movía una vez su puño, palma, codo, rodilla, empeine o suelas, los soldados serían arrastrados por docenas. Tud. El movimiento extravagante del gigante era mejor que la velocidad de un cazador de combate de primera clase. Kiek. Cuando vio a su ejército de hormigas siendo pisoteados, trató de ir a la batalla, pero una voz lo detuvo. Aún no. Al escuchar, Ver retrocedió. Jinuo mostró un deseo de luchar tanto como Vero como y grité que estaban esperando en direcciones de ambos lados. Sin embargo, aún no es el momento. Jinuo mantuvo la boca cerrada. Mientras tanto, los soldados que repetidamente eran destruidos, se regeneraban consumiendo rápidamente el maná de Jinuo. Gracias a Blackheart, Jinuo poseía un maná casi ilimitado y podía revivir a tantas sombras como sean posibles. Por eso Jinuo decidió no moverse hasta el final, mientras veía con calma al gigante de clase jefe luchar con sus sombras. Lanzar un ejército de inmortales como cebo y examinar las debilidades del enemigo. Fue este el funcionamiento de la incursión esta vez. Kuon. El gigante que atacaba de manera directa a las sombras, esta vez dio un fuerte golpe en el suelo. ¡Bum! Cuando el terremoto azotó por el golpe del gigante, decenas de sombras se dispersaron con el humo. Fue una batalla de pesadilla con defensa perfecta y ataques terribles.
En el centro de Tokio, que se había convertido en una llanura desolada, los ojos de Jinuo brillaron con una atención terriblemente concentrada. Lo sabía y como se esperaba, la dura piel del gigante, que encima de eso, fue protegida por una armadura cubierta de maná, no fue dañada por ningún ataque. Al gigante no le importaba ningún ataque porque sabía lo fuerte que era su defensa, por ello también atacaba sin preocuparse en la defensa. Pero solo una vez y hubo un momento en que el gigante optó por defenderse en lugar de atacar. Cuando Tus derramó su aliento de dragón sobre su cara. En ese momento, el gigante de clase jefe extendió sus manos para proteger su cara. Si no es una coincidencia y Kaiser. Jinuo llamó a Wyvern. Ardiendo en las sombras, Kaiser extendió sus alas. Hacia Jinuo se puso en la espalda de Kaiser. Ver. Y grité. En la llamada de Jinuo, los dos aparecieron casi instantáneamente al lado de Jinuo. Cuando miraron a Jinuo rápidamente entendieron sus intenciones y subieron a la espalda de Kaiser. Vamos. Los cuatro volaron directamente hacia la cabeza del gigante de clase jefe. Entonces y en medio de la batalla. El gigante notó a Kaiser acercándose a una velocidad súper rápida. Jinuo asintió. Estaba claro que este gigante podía dividir su tiempo en la batalla para también fijarse en otras cosas. Digno de ser el jefe de los gigantes. Después, el gigante se volvió. Los gigantescos hombros del gigante se movieron a la vista de Jinuo. Muévete. Jinuo y Grité se pusieron en la parte posterior de Kaiser. El puño del gigante golpeó a Kaiser. ¡Tup! Las cejas de Jinuo se arrugaron cuando vio a Kaiser estallar. También era desagradable ver a sus propios soldados siendo destruidos. Una cosa buena es que el objeto de la venganza estaba justo delante de sus ojos. Y Grité, que saltó hacia arriba, tiró de la espada larga del rey demonio. Pichi. Un rayo azul en la punta de la espada se disparó a los ojos del gigante. El gigante se retorció el cuello y logró esquivar el rayo. Y Grité atacó una vez más, sin embargo, evitó todos los ataques que también estaban dirigidos hacia su cara. Confiado en su debilidad, Jinuo se acercó a la cara del gigante usando poder del gobernante. Ver lo siguió. Dagas del rey demonio. Jinuo tomó las dos dagas en sus manos y Ver rápidamente sacó sus largas uñas afiladas. Pero antes y abajo, los soldados de sombra, que tuvieron un éxito perfecto en la regeneración, se lanzaron hacia los tobillos del gigante. Yoojino, que vio esta pelea surrealista sin perder un momento desde el principio hasta el final, estaba en profundo shock. Y estaba sin palabras. De verdad, y fue demasiado malo para él ver esta pelea solo. Yoojino miró a Jinuo, tratando de calmar su corazón palpitante. Pero entonces la daga de Jinuo se incrustó en los ojos del gigante. Ok. El gigante luchó desesperadamente por sacudir la cabeza firmemente por ambos lados. Pero Jinuo no caía. Jinuo, sosteniéndose de los ojos del gigante con una daga, lanzó su habilidad con la otra mano. Mutilate. Toro. 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 Los ojos del gigante fueron destrozados. El gigante, por el dolor, siguió retorciendo la parte superior de su cuerpo, pero Jinuo no se caía. Jinuo miró hacia atrás, aferrándose a los ojos del gigante con sus dagas. Ver. Ahora sí. Ataca. Entendiendo lo que Jinuo dijo, Ver voló a una velocidad tremenda en el agujero en los ojos del gigante. En ese mismo instante, Jinuo desde afuera y Ver desde adentro. Los dos comenzaron a desgarrar la enorme cara del gigante desde adentro y desde afuera. El gigante abrió la boca de par en par y gritó en silencio. Las hormigas que solían atacar los tobillos del gigante tomaron un descanso al dejar sus tobillos con heridas. Pero fue suficiente. Ya que el gigante se arrodilló por tener los tobillos heridos sin poder hacer nada. Kuon. La tierra, que no aguantó el tremendo peso, se sacudió grandemente. Mientras tanto, los ataques de Jinuo y de Ver continuaban. Mutilate. Toro. 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 Mutilate. Toro. 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 Mutilate. Toro. 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 Aunque el gigante luchó con entusiasmo, el ataque de Jinuo en la cara del gigante persistió. Finalmente el gigante detuvo su resistencia. El cuerpo del gigante comenzó lentamente a inclinarse hacia los lados. Y finalmente Iko. El cuerpo gigante del gigante chocó contra el suelo. En ese momento, sonó el típico sonido familiar, sonó en los oídos de Jinuo. Ring ring, has matado al enemigo. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Jinuo agarró sus puños y los alzó tan alto como pudo. Ahí tienes. Pero cuando Jinuo aterrizó ligeramente en el suelo y trató de suspirar de alivio. Uy. Capítulo 174, Enemigos de los monarcas. Espera, y Jinuo rápidamente puso la ventana del mensaje. Sin tiempo para estar satisfecho con las 4 notificaciones redundantes de aumento de nivel, la línea de visión se fijó en el primer mensaje. Hoy los ojos de Jinuo se agrandaron. Has matado al enemigo. Entonces, ¿y este gigante no era el jefe?
La mirada del sorprendido Jinuo se movió hacia el gigante que perdió el foco de sus ojos con sus extremidades rodando. La fuerza abrumadora que asombraba incluso al poder fuerte y deslumbrante de los otros gigantes. ¿No era el jefe? Pero era cierto, el mensaje no mentiría, el mensaje nunca se refirió a ese gigante como el jefe del portal. Pero justo entonces Hyun-min. Jinuo podía escuchar la voz de Yoo-jino llena de emoción desde lejos. Sin embargo, Jinuo levantó la mano e hizo una señal a Yoo-jino para que se detuviera allí. Si era un buen oyente o un cobarde, Yoo-jino se detuvo en el acto. Los ojos de Jinuo se hicieron más pesados. No recibí el mensaje, has matado al jefe del calabozo, y eso significaba que la incursión aún no había terminado. Además, eso no era lo único extraño. Era imposible extraer la sombra de este gigante. No había humo negro que indicara que él era objetivo de extracción. De todas formas, Jinuo lo intentó. Sin embargo, escucho el típico sonido familiar de siempre. La extracción de la sombra es imposible. ¿Qué? Cuando Jinuo frunció el ceño ante lo inesperado, pudo escuchar ruidos en alguna parte. La barbilla del gigante se movía. Desde la boca del gigante que comenzó a abrirse, pude ver algo humano. Y Jinuo, reflexivamente, ya estaba listo para la batalla. La daga convocada en ambas manos brillaba con un brillo intenso. Pero la voz que se oía dentro de la boca del gigante era familiar. Mi rey, soy yo. Ver que estaba saliendo, se dirigió en dirección a Jinuo. Eras tú. Al ver que era Ver, Jinuo aflojó su guardia. Jinuo no pudo distinguir quién era, ya que Ver estando dentro del gigante, el poder mágico del gigante se había mezclado con Ver, haciéndolo difícil de detectar. Jinuo, quien confirmó que era Ver, envió sus dagas al inventario. Ver estaba cubierto de gigantesca carne y sangre. Jinuo podía adivinar cuánto había trabajado desde dentro. Jinuo, que estaba tratando de honrar a Ver, de repente sacudió la frente. ¿Qué huele? El olor empeoró a medida que Ver se acercaba. Incluso Ver mismo no podía soportar su propio olor ya que tenía una cara arrugada. Sin embargo, Ver llegó frente a Jinuo y le dio un saludo respectivo. Sí, Jinuo quería palmear el hombro de Ver para felicitarlo por su arduo trabajo, pero tan pronto como descubrió un líquido amarillo no identificado en Ver, Jinuo estrechó la mano con suavidad y solamente dijo: buen trabajo, Ver. Y gracias, mi rey. La voz de Ver sonaba un poco rara, pero a Jinuo no le importó, tampoco le importó el líquido amarillo que estaba enterrado en Ver. Lo que a Jinuo en verdad le importaba era y si ese supergigante no era el jefe de calabozo, ¿dónde está el verdadero jefe de calabozo? Esta fue una pregunta que cruzó la cabeza de Jinuo. Pero en ese mismo momento el aire se sacudió de repente. Jinuo al notar esto, levantó la guardia. Ver, quien percibió la amenaza un poco más tarde que Jinuo, al instante infló su cuerpo y se paró frente a Jinuo. Poco después, una fuerte ráfaga de viento los golpeó. Wosh. La frente de Jinuo se había arrugado. Una violenta ráfaga de viento que sacaría a un árbol desde su raíz se extendió repentinamente saliendo de la nada. Sin embargo, la perturbación disminuyó rápidamente. Ver, quien juzgó que la situación se había calmado, se movió del frente de Jinuo. Pero Jinuo, que estaba mirando a su alrededor, tragó saliva. Increíble. Lo que fue un viento aterrador para cualquier persona, en realidad no fue un viento. En cambio, era el horrible y brutal maná que tenía un gigante que se confundió con ese viento. El viento una gran cantidad de maná se había movido a la vez y había arañado todo a su alrededor. Espera, Hino. Jinuo miró rápidamente el lugar en donde Hino se había quedado. Afortunadamente, gracias a grité, Hino no recibió daño alguno. Jinuo dio un suspiro de alivio. Después del suspiro, Jinuo tuvo la oportunidad de mirar a su alrededor otra vez, aunque el maná de ese gigante desapareció, Jinuo miró la dirección de donde provino. Estaba muy cerca del portal. Y Jinuo también se dio cuenta que la razón por la que ese horrible maná desapareció fue porque el portal lo había absorbido. Como si el portal se tragara todo. La membrana negra que había estado bloqueando el portal se había roto ya hace un tiempo. Dentro del portal, el calabozo era claramente visible. Oh. El aire ya se había tranquilizado. Jinuo, que confiaba que había experimentado todo tipo de dificultades, nunca había oído hablar de un fenómeno tan extraño. Hay algo dentro. Podía sentir la presión con sus sentidos. Los ojos de Jinuo que miraban el calabozo estaban afilados. Sin embargo, lo que fuera que estuviera dentro, en el momento en que Jinuo lo sintió otra vez, su espalda se puso de pie. Tan pronto lo sintió, le llegó el escalofrío y tuvo piel de gallina por todo su cuerpo. Badum 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 badum. Su corazón latía muchas veces más rápido de lo normal. Pero justo entonces Yoo-jino, quien se acercaba con cuidado paso a paso, se paró junto a Jinuo y miró hacia el portal. Puede ser peligroso. Jinuo se volvió hacia Yoo-jino y dijo en voz alta. Espérame aquí. Sí, Hyun-min. Yoo-jino asintió. Quería seguirlo, pero le preocupaba que solo se convirtiera en una molestia. Mientras Yoo-jino esperaba afuera.
Jinwoo condujo a los soldados de sombra a través del portal, entrando al calabozo. Grandísimo. Después de cruzar varios calabozos de primera clase, Jinwoo pensó que ya se había acostumbrado a la palabra grande. Sin embargo, cambió de opinión después de entrar a este calabozo. Y es muy grande. Sin embargo, aunque era muy grande, no había sonido alrededor dentro del calabozo y estaba algo oscuro. En la oscuridad, los ojos de Jinwoo brillaron. Después, Jinwoo, sin dudarlo, se dirigió directamente hacia el final del calabozo. Detrás de Jinwoo, los soldados que se recuperaron en perfecto estado después de la feroz batalla siguieron sin hacer ruido. ¿Cuánto tiempo ya hemos caminado? Al pensar eso, el ritmo de Jinwoo se detuvo. Ver que se estaba caminando detrás de Jinwoo detuvo a todo el ejército. Ver que provenía de la raza de las hormigas, la cual siempre trabajaban en grupo para su coexistencia, era bueno lidiando con ejércitos de gran escala. De pronto, todos los soldados de sombra se detuvieron. Después de mirar a los soldados, Ver se paró detrás de Jinwoo. Mi rey HHHHHHH. Jinwoo levantó su dedo índice. Y continuó. ¿Puedes oírlo? Ver, que se centró en el supuesto sonido por un momento, dijo. Sí, puedo oírlo. Ver también podía oírlo. En el final del calabozo, por allí se podía escuchar una risa. Era una risa que parecía nunca detenerse. Aunque Jinwoo y los demás no podían verse entre sí debido a la oscuridad dentro del calabozo, su enfoque era la misma de siempre. Después, los soldados de sombra se alinearon. Sin embargo, la risa seguía y seguía. ¿Por qué todavía está riendo? Jinwoo, por supuesto, reconoció que su oponente era esa cosa que se reía como loco. Sin embargo, el maná era increíblemente poderoso más allá de la oscuridad. La energía del enemigo, incluso siniestra, era más que el poder mágico de un gigante. No era un rival fácil. Pero de pronto, Jinwoo lanzó todo su maná. ¡Wow! ¡Wow! Las olas se extendieron alrededor de Jinwoo. Sin embargo. ¡Ay! El oponente todavía no dejaba de reír. La lengua de la boca de Jinwoo también subió. Él es divertido. Jinwoo se rió y entró en la sala del jefe. Jinwoo caminó a lo largo de la dirección de la voz sin dudarlo. Los soldados de sombra también marcharon a lo largo con Jinwoo al frente. Chuk. 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 La aparición de muchos soldados de sombra moviéndose en la oscuridad fue suficiente para asustar al enemigo. Sin embargo, esto no era cierto para un hombre cuyo cuerpo entero estaba atado excepto su cara. ¿Está atado? No, no es simplemente atado. La cadena negra conectada a la pared del calabozo no era suficiente para envolver al hombre, ni a través del cuerpo ni a través del extremo de la pared. El hombre parecía miserable hasta el punto de que si fuera un castigo, sería horrible pensar que tan grande sería el crimen para llegar allí. Jinwoo frunció el ceño. Por otro lado, el hombre sonrió brillantemente mientras miraba a Jinwoo como si fuera un amigo amigable. ¡Qué coincidencia! Eso es gracioso. Ustedes, gobernantes detestables, vean quién vino primero a visitarme. Al escuchar, Jinwoo se detuvo en un lugar adecuado, no lejos ni cerca de él. El hombre siguió hablando. Rompe estas cadenas que me atan. Conozco los planes de los gobernantes. Hagamos que los otros monarcas sepan la verdad y, sin embargo, las palabras del hombre fueron cortadas. Los ojos del hombre, que hasta ahora estaban llenos de alegría, se calmaron al instante. Y el hombre miró a Jinwoo en silencio. Mientras el hombre miraba a Jinwoo, Jinwoo también contempló al hombre. En ese momento, Jinwoo se dio cuenta de que la cara del hombre era la misma que la del supergigante que estaba de pie frente a la puerta. El hombre no es y, sin embargo, las olas de poder mágico diferían de los hombres normales. Así que Jinwoo concluyó que no era humano, sino una bestia mágica. Pero ¿y por qué está encadenado este monstruo en lo más fondo del calabozo? Habían aparecido muchos tipos diferentes de bestias mágicas en los últimos 10 años, pero nunca se había escuchado bestias mágicas que estén atados o varados en un calabozo. Sin embargo, si hay un indicio, entonces sería la palabra gobernantes utilizadas por el hombre. Un ligero silencio se presentó. Poco tiempo después, los labios del hombre se movieron. Tú no eres el que yo conozco. No sabía con quién se había equivocado a este hombre, pero Jinwoo tampoco quiso negarlo. Después, Jinwoo preguntó. ¿Esos gobernantes o algo, te hicieron esto? Sí, ellos lo hicieron, conmigo así ahora ellos tienen la ventaja para la guerra venidera. ¿Guerra? Al escuchar eso, Jinwoo preguntó otra vez. ¿Qué demonios son los gobernantes? Viejos enemigos de nosotros, los monarcas. Jinwoo se quedó pensando en las palabras que el hombre dijo hace unos momentos. Monarcas y la estatua del ángel también había hablado un poco sobre los enemigos de los monarcas y aunque no le entendí mucho y después, miro al hombre y pregunto de nuevo. ¿Por eso te pusieron así? Sí. El hombre respondió con ojos tristes. Yo también soy un monarca. Luego, continuó su explicación con voz seria. Tal vez tanto los monarcas como los gobernantes están detrás de ti. Pero ahora no tienes el poder para lidiar con todos ellos. Necesitarás poder para enfrentarlos. ¿Poder? El hombre asintió con la cabeza.
Desbloquea mi sello y te ayudaré. Capítulo 175, Juramento de fidelidad. Al escucharlo, Jinuo duda de sus palabras. ¿Ayudarme? Aquí entre los dos, ¿quién es el que necesita ayuda? Jinuo no creía para nada en las palabras de este hombre. Por favor, confía en mí. El hombre tenía una cara espeluznante. Está bien, te haré creer en mí. Ni bien dijo eso y los labios del hombre comenzaron a moverse en un extraño lenguaje pero muy rápidamente. Y en ese momento, Jinuo sintió un poder mágico viniendo del hombre que poco a poco comenzó a entrelazarse con Jinuo. Instantáneamente, Jinuo sacó sus dagas. Si ese poder mágico le hubiese hecho daño, la daga habría perforado el cuello del hombre. Pero Jinuo fue paciente. El poder mágico en movimiento era extremadamente pequeño en comparación con la cantidad de poder mágico que tenía Jinuo y no podía sentir ningún enemigo o maldad en el poder. Y, sin embargo, Jinuo no había aflojado su guardia y, en cambio, estaba preparando un fuerte ataque por si algo malo pasaba. Después, una tensión aguda, parecida a una aguja, pinchó su piel. Y pronto, cuando el hombre dejó de hablar ese extraño lenguaje, un mensaje del sistema apareció. Ring, el rey de los gigantes, el primer monarca Legia hizo el juramento de fidelidad. Si aceptas el juramento de fidelidad, tanto el lanzador como el aceptador no podrán mentirse el uno al otro. ¿Aceptas el juramento de fidelidad? Si Barram no, por supuesto, Jinuo se había dado cuenta que fue el hombre quien le mandó este juramento de fidelidad. Sin embargo, ¿y el rey de los gigantes? Quizás esa sea la razón por la que el rostro del gigante, que protegía el portal en el exterior, se parecía a la cara del hombre. Mientras Jinuo estaba en silencio, el hombre también esperó en silencio. ¿Qué debería hacer? Mientras observaba si Barram no parpadeante, Jinuo pensó por un momento. Ya que el sistema le notificó con un mensaje, probablemente funcione la posibilidad de que Jinuo hable con el hombre con la verdad absoluta. Sin embargo, aunque el sistema notificó eso, nadie estaba supervisando. Esto podría ser bueno y malo. Es decir, ya que no había nadie quien supervisara, si Jinuo tenía una pregunta que el hombre no podía responder y gracias al sistema lo tendría que responder de todas llenas. Eso era lo bueno. Lo malo era que podría ocurrir lo mismo pero al revés, siendo Jinuo el que hablaría más de la cuenta. Sin embargo, ya no había marcha atrás. Jinuo, que se quedó pensando un poco más sobre el asunto, se decidió. Sí, de pronto, aparecieron mensajes simultáneos anunciando el éxito de la transacción. El juramento de fidelidad se hizo. El lanzador y el aceptador no pueden mentirse el uno al otro hasta que el contrato se cancele con consentimiento mutuo. Tan pronto como Jinuo aceptó su juramento, el rey de los gigantes repitió sus palabras anteriores. Confía en mí, desbloquea mi sello y te ayudaré. Eupi. Jinuo abrió mucho los ojos. Su voz no salía de su boca como si estuviera bloqueada en su garganta. El rey de los gigantes se rió de ello y dijo, sí, ese es el efecto del juramento de fidelidad. Y Jinuo de repente se dio cuenta y cuando el rey de los gigantes le dijo confía en mí y gracias al efecto del juramento de fidelidad, Jinuo que quería responder al rey de los gigantes pero con algo de duda en su corazón, se quedó mudo y ya que debió haber respondido con la verdad absoluta. Este es el efecto del juramento de fidelidad y al confirmar el efecto, Jinuo también se dio cuenta de algunas cosas. Una de ellas era que, era posible que las palabras del rey de los gigantes sean confiables pero hasta cierto punto. La verdad no sería 100% revelada. Ya que, con el juramento activo, los dos tenían que hablarse con la verdad, sin embargo, también estaba claro que se ocultarían información entre ellos. Por ello, los ojos de Jinuo se volvieron más agudos que cuando no había juramento. Después, Jinuo hizo su pregunta. ¿Por qué puedes hablar libremente, a diferencia de las otras bestias mágicas? ¿Bestias mágicas? ¿A quiénes te refieres? A los gigantes de este portal primeramente. ¿Te refieres a las bestias? El rey de los gigantes se rió. Al contrario, quiero preguntar. ¿Cómo puedes poner a las bestias y los monarcas que los gobiernan en la misma línea? El rey de los gigantes preguntó con una mirada solemne digno de su título. Todos los residentes de un portal son en su mayoría bestias que fueron capturados por los gobernantes y dejados aquí, en este planeta. Y por culpa de la maldición puesta en sus nucas, si tienen la oportunidad de salir del portal, estas bestias saldrán sin dudar y destruirán todo lo que vean. Sin embargo, yo soy un monarca, soy muy diferente de ellos, ya que yo he estado esperando pacientemente a que alguien me libere antes ello. El rey de los gigantes se rió ligeramente y dijo, y así es como te conocí. Y Jinuo trató de aceptar sus palabras lo más objetivamente posible sin que las emociones lo perturbaran. Si él es realmente un nivel superior a los demás y entonces, puede ser una pista. Trago. Jinuo que tragó saliva, comenzó a idear muchas preguntas. Pero había algo que quería comprobar antes de eso. Respóndeme. El ejército de los gobernantes llevaba una armadura plateada y alas en la espalda y sí, son los soldados de los gobernantes. Lo sabía. El rompecabezas parecía encajar. El recuerdo que la estatua del ángel le presentó tras ser vencido pasó de nuevo en la mente de Jinuo. Jinuo había concluido que la guerra que vio en ese recuerdo no era simple fantasía, sino el recuerdo real de alguien.
¿Qué diablos está pasando aquí? Después, Jinuo preguntó. ¿Qué quieren estos gobernantes? ¿Y por qué nos siguen enviando bestias mágicas? La razón de los portales. Si supiera la razón, ¿no sería posible evitar que más portales aparezcan en el mundo? El mayor interés de Jinuo estaba allí. ¿No te lo dije? El rey de los gigantes habló con fuerza. Se están preparando para la guerra. ¿Guerra? Quieren convertir este mundo en un campo de batalla y luchar contra las monarcas de nuevo. No entiendo. Y entonces la razón por la que envían bestias mágicas a la Tierra es porque quieren convertirlo en un campo de batalla. Más exactamente, fue para inculcar poder mágico a tu mundo. Tú. Jinuo parecía haber sido golpeado en la parte posterior de su cabeza. Si la aparición de los portales era una maldición por las bestias mágicas, también fue una bendición por la aparición del poder mágico. No solo los cazadores, sino muchas personas comunes pensaban eso. Las piedras de mana entre otros objetos mágicos eran ahora la mejor fuente de energía de la Tierra. Sin embargo, todo esto fue con el único propósito de la guerra. El rey de los gigantes continuó explicando. No hay mejor manera que la sangre de aquellos con poder para plantar fuerzas que no existen. Los gobernantes decidieron usar a sus prisioneros para eso. No hacía falta decir que la concentración del poder mágico era cada vez más espesa. No fue un fenómeno natural, sino el fruto de un árbol que brotó de un campo infestado con la sangre de las bestias. El maná fortalece el mundo. Por ello, su plan era fortalecer tu mundo para que no fuera destruido por el impacto de la guerra. Entonces la guerra y... El rey de los gigantes no le dejó pensar y habló una vez más. Esta guerra es una revancha entre los monarcas y los gobernantes y pronto el mundo se convertirá en un infierno. Una batalla similar o peor a la que vio en los recuerdos que la estatua del ángel le dio y Jinuo vio su lucha en las memorias uno por uno. Si la tierra fuera elegida como un lugar para tal batalla, entonces la tierra no sería como el rey dijo y un infierno. Al mismo tiempo, el rostro del rey de los gigantes se oscureció. No tenemos tiempo. Y... Si se dan cuenta que estuviste en contacto conmigo, ni los monarcas ni los gobernantes te dejarán ir. Tal vez los enviados de los gobernantes ya se estén moviendo. Has estado diciendo que han estado detrás de mí desde entonces. ¿Por qué? ¿Tú realmente no sabes nada? El rey explicó en un tono triste. Tu poder no es realmente tuyo. A sentir, Jinuo estuvo de acuerdo. La habilidad del monarca de las sombras le fue dada por el sistema. No podía negar que no era suyo. Ese poder que recibiste significa que el monarca original dueño de ese poder, traicionó a los monarcas. Jinuo había escuchado eso antes de la estatua del ángel. El rey de los gigantes continuó. Por ello, gracias al poder que tienes ahora, te has convertido en un enemigo tanto para los monarcas como para los gobernantes. Pero te aseguro, estaré a tu lado si me liberas de estas ataduras. En este punto, el rey de los gigantes ya tenía una expresión grave en el rostro. Sin embargo, Jinuo preguntó de nuevo con calma. Si solo estarás a mi lado y no es mejor estarlo como un soldado de sombra. El rey de los gigantes quedó asombrado. Aunque solo fue un momento, el rey de los gigantes se superpuso al rostro humano. Eso no está mal, chico inteligente. Al mismo tiempo que pensó eso y el rey dijo. Los monarcas y los gobernantes están hechos de espíritus. Cuando el espíritu muere, se destruye y como consecuencia, no puede convertirse en una sombra. En otras palabras, no puedo ser tu soldado. Jinuo asintió. Así que es eso y el juramento de fidelidad aún se mantenía, por lo que no era necesario verificar la autenticidad de sus palabras. Jinuo, que estaba en un estado de contemplación, levantó la cabeza. Y el rey de los gigantes preguntó, ¿hay razones suficientes para ayudarme ahora? Jinuo lo miró. El rey de los gigantes parecía confiado en que su esclavitud pronto sería levantada. Jinuo también pensaba en retirar ese sello que lo encarcelaba. Sin embargo, ¿y por qué me siento tan incómodo? ¿Algo y? ¿Me perdí algo? Jinuo se puso a recordar todo desde el principio. La frente de Jinuo estaba un poco sudada. El rey de los gigantes una vez más rogó, rompe mis cadenas. Jinuo respiró profundamente. No importa cuánto lo intentara, no había razón para rechazar la petición del rey. Sin embargo, y cuanto más Jinuo se preguntaba qué era lo que se había perdido, más se sentía como si estuviera en un pantano. Debo estar envejecido. Jinuo pensó para sí mismo. Jinuo tomó las dagas del rey demonio y se acercó al rey de los gigantes. Para Jinuo, que caminaba hacia el rey de los gigantes asintió. Jinuo también asintió. Entonces, Jinuo inculcó poder mágico en sus dagas y de un corte rompió la primera cadena. Badum 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 badum, su corazón latía de forma extraña. Porque pienso que algo malo va a pasar por liberar a este hombre. De pronto, y la segunda cadena fue cortada. El rey de los gigantes esperaba a que se desenredaran todas las cadenas que lo ataban con una mirada reverente. Y al mismo tiempo Jinuo se inclinó hacia su espalda para cortar la tercera cadena, que estaba enraizada en la espalda del rey. Badum 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 badum, su corazón latía muy rápidamente. Jinuo sentía como su pecho se hundía.
El flujo de pensamientos tanto ventajosos como desventajosos de este caso seguía inundando la mente de Jinuo y hacían latir su corazón muy rápidamente. Después, Jinuo preguntó. Dijiste que estarías de mi lado, ¿cierto? Por supuesto. Si me ayudas, yo te ayudaré. Este es un trato justo y completo si todo marcha bien. Esta respuesta ya había sido escuchada varias veces. Esta no era la respuesta que Jinuo quería escuchar. Así que Jinuo le hizo la pregunta que más quería hacerle. Entonces, ¿estás del lado de los seres humanos? Y el rey guardó silencio. El juramento de fidelidad. A causa de eso, el rey de los gigantes no pudo darle ninguna respuesta. Jinuo miró la nuca del rey. La maldición detrás de su cuello brillaba frío. Mientras exista esta maldición, él también debería poder escuchar las voces de los gobernantes. Así como todas las otras bestias mágicas y maten a los humanos. De pronto, con su mano derecha ya libre, el rey de los gigantes, quiso tocar la frente de Jinuo. Jinuo, quien había juzgado ese movimiento del rey de los gigantes como un ataque, insertó una daga en su corazón sin dudarlo hasta hacerle vomitar sangre. Ok. La daga penetró profundamente en su corazón. Vomitar. El rey de los gigantes vomitó sangre. Al mismo tiempo, Jinuo hizo caso a su corazonada y concluyó que mantener vivo a este hombre era demasiado peligroso. Por ello y no fue hasta que la daga entró y salió de su pecho 6 veces que el rey de los gigantes se detuvo. Después de eso, Jinuo sacó la daga de su pecho. El rey de los gigantes sonrió mientras miraba directamente los ojos fríos de Jinuo. Lo siento, pero eso es todo. Y dando un paso atrás sin decirle una palabra, Jinuo derramó la sangre de la daga. El rey continuó. Cuanto más intensa sea la lucha entre usted y los cautivos, más se convertirá el mundo en un campo de batalla. Finalmente, el rey con una sonrisa, dijo. Todo lo que estás tratando de proteger será quemado en cenizas por el fuego del campo de batalla. No lo creo. Scram. A la vez que respondió, Jinuo cortó su cabeza con una daga y lo dejó rodar en el piso. Ring, ring, ring. Has matado al jefe del calabozo. Sin embargo, y mientras el rey de los gigantes respiraba por última vez, un mar de mana estalló dentro de él. Tal poder mágico y suspirar. Desde ese momento, Jinuo se dio cuenta que el mundo que conocía, iba a cambiar. Capítulo 176, Sueño. Un día antes de que el rey de los gigantes muriera. Un helicóptero que pertenecía a un Terburo se detuvo en una de sus lujosas mansiones. El dueño de la mansión, disfrutando de un almuerzo tardío en la mesa, detuvo su mano que estaba cortando la carne cuando vio al helicóptero sobre la ventana. No me informaron que alguien vendría hoy. Voy a comprobarlo. El empleado inclinó la cabeza y salió a comprobar. Sin embargo, cuando el dueño de la mansión vio a las 2 personas que abandonaban el helicóptero repentinamente se endureció. Y estoy en problemas. La sirvienta, quien llevaba un plato vacío, inclinó la cabeza cuando escuchó el comentario. El maestro de esta mansión era uno de los mejores cazadores del mundo, con solo 5 en existencia. Christopher Reed, un cazador de nivel nacional. Dejando atrás la curiosidad de la sirvienta, intervino el empleado. Señor Shris, ya lo sé. Shris, que detuvo al empleado, se levantó en silencio y saludó a un hombre de mediana edad que llegó un poco después de su empleado. Shris, le saludo. Mucho tiempo sin verle, subdirector, y los ojos de Shris se dirigieron a una mujer negra que estaba detrás de su asistente. Señora Selner, no es raro que un hombre importante como el subdirector de un Terburo lo visite, pero el hecho de que lo visitara en compañía de la señora Selner era una cuestión de diferentes dimensiones. Como esperaba. El subdirector, que había estado mirando a su alrededor con una cara que parecía nerviosa, dijo, moviendo su barbilla. Tengo que decir algo, por lo que puede dejarnos solo. Ya sabía eso. Shris tuvo la sensación de que estaría en problemas. Si el invitado fuera solo el subdirector, podría haberlo dejado esperar por horas debido a que lo había molestado un poco tarde. Pero sin embargo, y no podría hacerle una cosa así a la señora Selner. Shris, que aún sentía el sabor del vino en su boca, chasqueó los dedos para llamar a su empleado y susurró. Asegúrate de que nadie interrumpa hasta que se vayan. Está bien. El empleado inclinó la cabeza y ordenó a todos, incluida a la sirvienta, a salir de la habitación. Luego afuera de la habitación, sostuvo la puerta con ambas manos y volvió a inclinar la cabeza. Shris asintió y la puerta se cerró silenciosamente. Como resultado, solo 3 personas se quedaron en la habitación. Shris, Michael Connor y Selner. Shris los miró y se echó a reír. Sabía que cuando ocurría algún problema grave, era normal que un Terburo lo llamara. En cuanto a la señora Selner, Shris también sabía mucho sobre ella. Shris sacó 2 sillas de la mesa y dijo. Por favor, siéntense. Cuando el subdirector y la señora Selner se sentaron, Shris se sentó en otra silla. Así que Shris sonrió y dijo. ¿Por qué vinieron ustedes 2? Aquí. Al escuchar la pregunta de Shris y la señora Selner miró al subdirector. El subdirector asintió y la señora Selner comenzó a prepararse para hablar. Pero justo en ese momento, Shris levantó la mano para interrumpir. Si me dice si había un ligero disgusto en su rostro.
Si me dices que es para ir a la puerta de rango S que apareció en el este, entonces te aseguro que no iré. Decisivo. Chris se había puesto firme para que no hubiera espacio para la persuasión. Como saben, el gobierno de los Estados Unidos me ha prometido todos los derechos que corresponden a una nación independiente. Así que tengo el derecho de rechazar cualquier solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Y como les informé de antemano, que decidió no participar en esta incursión. Era básicamente una nación diferente dentro de un país. Algo como el deber cívico simplemente no tenía ningún sentido para un cazador a nivel nacional. No se le trataba como un ciudadano, sino como una nación viviente, y se le daba el mismo trato que a cualquier otra nación de la Tierra. Por supuesto, él podría echar una mano si quisiera. Sin embargo, había una razón por la que decidió rechazar la invitación. Llegó a la conclusión de que no había necesidad de que participara en la incursión, debido a que todos los cazadores de rango S que vivían en los Estados Unidos estaban planeando asistir, por lo tanto, incluso si el subdirector tratara de persuadirlo con la señora Selner, no tenía intención de retirar la decisión tomada. Sin embargo, viendo cómo actuaba Chris, la señora Selner habló. No estoy aquí por la puerta, señor Chris, tengo un problema mucho más grave. Ahora Japón estaba al borde del colapso debido a una sola puerta de rango S. Hay un problema mucho más serio que la puerta de rango S que apareció en los Estados Unidos. Maryland, la parte superior del cuerpo de Chris se inclinó hacia la señora Selner. ¿Cuál es ese grave problema? La mujer vacilante retorció los labios. Señor Chris puede ser asesinado por alguien en un futuro cercano. El silencio reinó en la habitación por un momento. De algún modo, y el subdirector estaba nervioso todo este tiempo. Ahora que la señora Selner había hablado, se estaba limpiando el sudor de la frente con un pañuelo. De repente, y señora Selner. La voz de Chris era baja. Nunca he olvidado lo amable que fue conmigo. Después de todo, gracias a la habilidad de la señora Selner, Chris se volvió aún más poderoso. Había superado el límite que sentía, que nunca iba a superar. Pero y eso no significaba que ella pudiera hablar más sobre y Chris preguntó. Dime quién me va a matarme, ahora. Primero que todo, ¿y quién podría atreverse a tocar a un cazador de nivel nacional? Un gato no puede golpear a un león. Lo único que puede matar a un león es otro león. Pero Chris estaba seguro de que no perdería aunque compitiera con los propios leones. Mientras leía la ira ardiente de Chris, la señora Selner continuó explicando. Hace unos días, tuve un sueño contigo. ¿Sueño? Sí. Ella asintió. Chris estaba aturdido, pero la señora Selner continuó explicando y en mi sueño, el hombre que estaba a mi alrededor eras tú. Hey, señora Selner. Chris no pudo soportarlo más y levantó la voz. ¿Volaste una larga distancia aquí solo para decirme estas tonterías? No es una tontería, yo y la cara de Chris se distorsionaba. Soy un cazador con un poder a nivel nacional, nadie puede matarme. Escuche primero lo que soñé, señor Chris. Suspiró. Está bien, habla entonces. Chris suspiró profundamente y asintió con la cabeza. Pero justo cuando la señora Selner estaba a punto de hablar, Chris interrumpió de nuevo. Sí, bueno, digamos que le creo, digamos que hay uno o muchos que me pueden matar, así que si eso es cierto, ¿qué debería hacer? ¿Pedir ayuda? ¿Debo llamar a la policía? ¿O solicitar protección de un terburó contra un enemigo que puede matar a un cazador de nivel nacional? Al mismo tiempo que pensó eso, Chris resopló y dijo. No hay nada que puedas hacer después de todo. Después de pensar mucho, la señora Selner habló. Tal vez haya alguien que pueda ayudarte. ¿Quién es ese? El cazador Sun Jinwoo, podría ser capaz de ayudarte. ¿Sun Jinwoo? Chris, que escuchó sin mucha expectativa, se perdió en sus pensamientos por un momento. Para Chris era un nombre extraño, pero no era la primera vez que lo escuchaba. ¿Dónde lo escuché? Fue relativamente reciente. Pero Chris había escuchado hablar de Sun Jinwoo. Seguramente y recordando, la cara de Chris se arrugó. ¿Te refieres al cazador asiático que fue a Japón para resolver el problema de la puerta de rango S? Así es, el cazador Sun Jinwoo. La señora Selner lo vio. Una fuerza cercana al infinito que dormía dentro del cazador Sun Jinwoo. Pero sin embargo, y Chris, que no sabía nada de eso, no pensaba lo mismo. ¡Bang! La mesa se desplomó después de recibir un fuerte golpe. Salga de aquí, señora. Ahora, el repentino dedo índice de Chris señaló la puerta. Chris, por favor, espera y el subdirector intentó disuadir al enojado Chris. Pero no pudo decir nada debido a la mirada asesina que tenía un poderoso cazador de nivel nacional. Sin opciones y el subdirector salió apresuradamente de la mansión con la señora Selner, quien dudó en irse. Al mismo tiempo, el empleado se apresuró al lugar y pudo observar la mesa rota. ¿Qué pasó, señor Chris? Y nada, Chris sacudió la cabeza. Si alguien más, y no la señora Selner, hubiera dicho lo mismo, no habría terminado simplemente echándolos. Suspiró. Chris suspiró pesadamente, tragando la ira que aún no paraba. ¿Por qué no pedirle ayuda al cazador asiático? Dice. Incluso si era una broma, Chris se tomó esta broma como una muy mala. Después, miró a su empleado.
El empleado se estremeció, pero pronto volvió a su rostro habitual. ¿Tiene algo que decirme, señor Chris? Bueno, cuando el cazador llamado Sun Jinuo comenzara la incursión en Japón, las noticias sobre Japón era un tema candente para el mundo. En los Estados Unidos no fue la excepción. Por supuesto, el nombre de Sun Jinuo era tan famoso como la ruptura de la mazmorra que tuvo lugar en Japón y los gigantes que salieron de ella. El empleado, que estaba calculando la diferencia horaria con su reloj, respondió a Chris. Sé que llegará a Japón en 1 hora. De aquí a 1 hora y entonces, él no debería aburrirse por un tiempo. Más tarde, Chris se quedó pensando mientras observaba cómo el subdirector y la señora Selner se iban en su helicóptero. Has matado al jefe de la mazmorra, Toak. El rey de los gigantes perdió la cabeza. Jinuo retrocedió rápidamente para escapar de la sangre de su cuello cortado. Así que tinkling. Sonó el sonido familiar. Al principio, Jinuo pensó que era solo un sonido normal del sistema. Pero no lo era y has derrotado a Legia, uno de los 9 soberanos. Se está calculando la experiencia. Puede tomar algún tiempo debido a la gran cantidad de experiencia. ¿Qué? Esta fue la primera vez que sucedió, incluso Jinuo se vio obligado a entrar en pánico al instante. Pero de repente tinkling. 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 Jinuo pudo observar un grupo de mensajes del sistema llenando sus ojos. Has subido de nivel. 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 Y... los ojos de Jinuo se ensancharon. Después de que aparecieron 6 mensajes y 2 sonidos más, la notificación de nivelación se detuvo. Y de repente Jinuo abrió la ventana de estado a toda prisa. Ventana de estado. Capítulo 177, saliendo del calabozo. Nivel 122. Oro. Jinuo, quien confirmó su subida de nivel con sus ojos, se tragó su asombro. Después de alcanzar el nivel 100 con las hormigas, el nivel se había estancado durante algún tiempo debido a la diferencia de nivel con las bestias. Apenas Jinuo alcanzó el nivel 103 después de barrer algunas mazmorras superiores. Pero ahora Jinuo estaba por encima del nivel 120. Todo fue gracias a los gigantes, ya que cada uno le dio mucha experiencia, y al rey de los gigantes que le dio una experiencia masiva de 8 niveles. Bueno, y Jinuo asintió. Jinuo pensó que matar al rey era una decisión correcta. Dado que no fue una coincidencia que subiera 8 niveles de golpe. Después de todo, el rey de los gigantes era una persona que ejercía un poder mágico aterrador a pesar de estar sellado. Ahora y si el rey de los gigantes no estuviera atado y en cambio, estuviera libre y la cabeza de Jinuo se movió de lado a lado. Fue bueno que dedujera sus verdaderas intenciones antes de eso. Así que el cuerpo del rey se rompió como árbol seco en una sequía, y pronto se convirtió en harina parecida a la arena y comenzó a desmoronarse. De repente, las palabras que el rey le dijo antes volvieron a su mente. Los monarcas y los gobernantes están hechos de espíritus, cuando el espíritu muere, se destruye y, como consecuencia, no pueden convertirse en sombra, en otras palabras, no puedo ser tu soldado. La muerte del cuerpo espiritual. Esta fue la primera vez que Jinuo fue testigo de la muerte del cuerpo espiritual. El rey tenía razón. Desde que el cadáver del rey regresó a la arena, ni el humo negro ni el mensaje de invocación aparecieron. Jinuo sacó la piedra de maná oscura enterrada en la arena y retiró el polvo de la superficie. Lo siento, aunque no te hice mi Shadow Soldier, deberías estar satisfecho con esto. Jinuo miró a la piedra de maná oscura. La piedra de maná oscura tenía una superficie similar a un espejo que reflejaba la cara de Jinuo. Mientras seguía mirando, Jinuo sintió el poder que salir de él. ¿Son los gobernantes quienes enviaron esto y por qué? Había una escena que se reproducía automáticamente en la cabeza de Jinuo cuando escuchaba la palabra gobernante. Los 4 ángeles que bajaron del cielo. Así que Jinuo sintió que su corazón se hundía. Si tales monstruos vinieran a la tierra, esto seguramente se convertiría en un infierno. Jinuo apretó fuertemente la piedra de maná oscura y dijo: tengo que volverme más fuerte. En ese sentido, fue una suerte que ganara el poder del monarca de las sombras. Él tenía un poder inimaginable, y existía la posibilidad de que pudiera ir más lejos. ¿Qué hubiese pasado si, en la quest anterior, el sistema no eligiera este trabajo, clase, debido a la falta de puntos? Jinuo miró en silencio la ventana de estado que aún no se había cerrado. Oye, di algo. Pero el sistema no respondió. Jinuo se levantó y prometió incluir hablar con el sistema si tuviera que escribir una lista de deseos. Pero cuando se dio la vuelta, Jinuo tocó algo. Mirando hacia abajo, era la cadena negra la que había atado al rey de los gigantes. Por un momento, los ojos de Jinuo estaban llenos de curiosidad. Y entonces, la curiosidad se convirtió en interés. Tal vez esto podría ser útil. Jinuo agarró la cadena atada a la pared. Como se esperaba. Al mismo tiempo de agarrar, Jinuo logró sentir que su poder estaba siendo absorbido. La cadena estaba absorbiendo su poder mágico con locura.
Jinuo pensó que si esta cadena estuviese unida a él podría ser capaz de liberarse a sí mismo usando su propio poder, sin embargo, no si fueran muchas cadenas y ni siquiera los más poderosos podrían liberarse. Jinuo se echó a reír mientras observaba que la cantidad de poder mágico disminuía de él mientras agarraba la cadena. Estoy seguro que podré usarlo en algo. Jinuo, quien felizmente convocó la daga del rey demonio, cortó la cadena una por una. Sin embargo, no hubo ningún efecto mágico cuando se cortaron las cadenas. No era solo uno, sino todo. ¿Qué? La cabeza de Jinuo se volteó hacia la pared. Jinuo una vez más colocó la cadena atada a la pared. Entonces, como antes, apareció el efecto del sello. Sin embargo, no fue efectivo cuando se cortó la cadena. Jinuo entendió vagamente el principio de estas cadenas. Se dio cuenta de que la cadena no era especial, sin embargo, lo especial aquí era la mazmorra. Las cadenas solo absorben con el poder de la mazmorra. En conclusión, significa que cuando se cortan las cadenas, se vuelven inútiles. Algo tan bueno y no sirve. Jinuo colocó las cadenas en el suelo con una expresión triste. Sin embargo, no podía decir que se sentía mal por eso. Dado que a través de esta expedición, obtuvo nuevos Shadow Soldiers que en este caso son de la raza gigante, y un pico de nivel 122. A este punto, ya era un resultado que ya superaba todas las expectativas. Aunque renunció a las cadenas, sonrió y miró a Beru. Tan pronto como levantó la cabeza, señaló a la entrada con las puntas de sus dedos, y los soldados enfrente de Jinuo se detuvieron en unísono e hicieron un gran camino. Jinuo tocó el hombro de Beru, la cual había ya sido limpiado de toda la suciedad, y se dirigió a la entrada. Beru, que estaba profundamente conmovido por la mano de su rey, siguió a Jinuo. Chuk. 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 Si alguien más viera a este gran número de soldados quedaría asombrado por semejante espectáculo. Repentinamente Jinuo sonrió mientras veía pasar el sol por la entrada. La caza había terminado. En la sala de control de la Asociación de Cazadores de Japón. El interior de la habitación estaba tan quieto como un árbol en verano. No era una exageración decir que todos los empleados olvidaron cómo respirar. Todos sus nervios se sintieron atraídos por la gran pantalla, que estaba frente a ellos. Gulp. Gulp. Solo el sonido de tragar se escuchaba una y otra vez dentro de la habitación. En la pantalla había una vista de la ciudad de Shinjuku mostrada por una cámara satelital que detectaba el poder mágico. Cuando la cámara detectó el poder mágico, se vio una luz. Si es un poder mágico fuerte, la luz es inmensa. Por otro lado, si es un poder mágico débil, la luz es escasa. Aquí no había nadie en la sala de control que no supiera lo que significaba la enorme masa de luz en el centro de Tokio. Un centenar de pequeños puntos de luz estaban de pie enfrente de la pantalla. Los funcionarios de la asociación quedaron sorprendidos por la enorme cantidad. ¿Sabes? Esas son todas las invocaciones del cazador Sun Jinuo. Dios mío, ¿tantos? Y eso si no contamos desde el principio, creo que recluto muchos más. El presidente Matsumoto volteó su cabeza en silencio hacia el equipo de analistas que estaban sentados a su lado. ¿Cuántas invocaciones tienes en total? Hay muchos puntos que se superponen, por lo que no es exacto, pero supongo que hay más de 800. 800 y si el equipo de análisis hubiera mencionado la palabra ideal, la figura habría estado en su punto más alto. Aún así, fue más del doble de las invocaciones de la isla Jeju. Matsumoto estaba asombrado. ¿Cuándo se duplicó el número de invocaciones? No, no es normal, ser capaz de aumentar el número de invocaciones. Él sacudió la cabeza con sus temblorosas manos. Si Jinuo hubiese sido su enemigo, Matsumoto sabía que no iba a ser salvado. Por lo tanto, Matsumoto estaba feliz de que el cazador Sun Jinuo mostrara misericordia por Japón a pesar de sus errores. Después de salir del asombro, volvió sus ojos a la pantalla. Todos los puntos de luz se apresuraron a hacer un solo punto. Al igual que antes de la batalla con el gigante que custodiaba la puerta contra Jinuo y sus sombras. Todos sudaban y observaban los puntos de luz constantemente enredados. Y finalmente todos los puntos de luz desaparecieron. ¡Wow! Como si esperaran esto, los aplausos sacudieron toda la sala. Los empleados aplaudieron, se rieron y disfrutaron de la alegría. Finalmente, fue el momento cuando el país de Japón liberó a cabo con el horror de los gigantes. Y todo fue hecho por un cazador coreano. Matsumoto, que observaba silenciosamente la pantalla con la boca cerrada, asintió para sí mismo. Cuando sus planes se rompieron, le molestó que un cazador así naciera en Corea y no en Japón. Pero ahora estaba agradeciendo al cielo por el cazador de ascendencia coreana. Porque si no fuera él, Japón hubiera sido y el presidente de la asociación Matsumoto, quien temblaba ante la terrible imaginación, escuchó el timbre de su teléfono. Él rápidamente agarró su teléfono. ¿Cómo le fue? Una voz tensa vino del teléfono del primer ministro japonés. Matsumoto, presidente de la asociación, habló en voz baja con una voz ligeramente similar a la del primer ministro. Japón y la crisis de Japón ha sido levantada. Varios jubilosas voces se escucharon en el teléfono. Pero el primer ministro habló cortésmente, ocultando la alegría tanto como pudo.
Gracias, Matsumoto, pero eso no significa que su posición como presidente esté asegurada. Por supuesto, el presidente Matsumoto estaba listo para cualquier cosa. Matsumoto ya se sabía acerca de los errores que hizo y que a causa de eso, casi causó la extinción del país de Japón. Ante una derrota total, Matsumoto no pudo poner una excusa en su boca. Dijo suavemente. Aceptaré cualquier disposición, que sea y ese será mi último trabajo. La noticia de todos los gigantes asesinados se difundió instantáneamente por todo el mundo. Desde Corea a Brasil de Sudamérica, que está en el lado opuesto de Japón. El mundo ha oído hablar de la acción de Jinwoo. Un cazador salva un país entero. En los sitios de redes sociales, hubo una controversia sobre el surgimiento de un nuevo cazador a nivel nacional. Solo algunos no pensaron lo mismo. Maryland al este. Los cazadores de que terminaron de limpiar la puerta de rango S, esperaban una celebración patrocinada por el gobierno. Los cazadores, sin embargo, no pudieron entrar a la sala de fiestas ya que estaban parados frente a la televisión en el salón del hotel donde fluían las noticias de Japón. ¿Qué? No lo creo. Eso no tiene sentido, eso pensaron. Yuri Orlov, uno de los cazadores de rango S más famosos del mundo, no pudo hacer nada y fue asesinado en un abrir y cerrar de ojos. Yuri Orlov, que fue tragado por el gigante rápidamente, incluso fue grabado por las cámaras. La palabra monstruo no era suficiente para describirla, ya que tenía ese tamaño y velocidad. Sin embargo, un cazador de rango S acaba de matar a esos malditos bastardos solo. Y el cazador Sun Jinwoo de rango S acompañado por el cazador Yoo Jino de rango D llegaron a Japón el mismo día y ¿quieres decir que mataron a todos con un cazador de rango D? Eso era increíble. En la pantalla también mostraron a los japoneses llorando de felicidad por esto. Pero de pronto y en la pantalla, un gigante supermasivo apareció impotente en el suelo. ¿Está muerto? Los tres cazadores de rango S gimieron de asombro al ver esto. El hecho de que el monstruo estuviera muerto comenzó a sentirse real. Pero de repente, así que estaban aquí, chicos. Los tres giraron sus cabezas al mismo tiempo hacia la voz. Era Thomas André. A ver, tengan en cuenta y que me debes un yate, tú una casa y tú y Thomas, que estaba mirando al tercer cazador, se rascó la cabeza con la punta de un bolígrafo. ¿Ustedes apostaron? El hombre tragó y dijo rápidamente. No hice ninguna apuesta. Tú tienes una bonito corbata. Pero yo no aposté. Corbata. Pero yo. Y Thomas bajó un poco sus gafas de sol y miró fijamente la corbata en su cuello, el hombre no pudo decir nada. El hombre había visto el poder de Thomas, Goliath, el cual era un poder capaz de destruir a los cazadores rango S con sus propias manos. Él no quería ser tocado por él, así que no tenías más opciones que tómalo. El hombre se desató y le entregó la corbata a Thomas con una expresión triste en su rostro. Después de un momento, Thomas, que estaba silbando y moviéndose hacia el restaurante, encontró una cara familiar y se detuvo. Laura era la gerente, quien estaba a cargo de la administración de los principales cazadores del gremio Scavenger. Cuando ella se acercó, Thomas preguntó, mostrando su corbata. ¿Cómo me veo con esta corbata? Parece caro, pero no se adapta a tu camisa hawaiana, ¿tú crees? Thomas se desató la corbata y lo destrozó en la papelera de al lado. También pensé lo mismo. Laura, que había estado observando los viajes de Thomas durante mucho tiempo, habló de lo que la afligía sin mucho interés. Tengo un problema. ¿Problema? Thomas miró hacia arriba. Thomas sabía por su larga experiencia que nunca sería trivial para ella venir y hablar en persona. ¿Cuál es el problema? Laura dijo con voz irritada. En esta conferencia internacional de gremios, surgió una lista de gremios invitados por un Terburo, y hubo un gremio Ajin de Corea. Gremio y Ajin. Thomas tuvo un mal presentimiento. Y de repente, Laura asintió. Sí, este es un gremio creado por el cazador Sun Jinwoo. Como se esperaba. Thomas, que ya estaba frunciendo el ceño, dijo. Él vendrá a América, USA/US. Capítulo 178, Estado actual de Yomiunan, en la ciudad de la prefectura de Ishikawa. La entrada a la ciudad estaba llena de gente desde la mañana. ¿Qué pasa con todos? Un residente, que aún no había escuchado nada, estaba alrededor. Había tanta gente en este momento ocupada con las restauraciones. Fue una pena que su propia gente fuera la que tuviera que arreglar estos escombros causados por los gigantes. Mira allá. Una dama abrió su boca para explicar al residente señalando a un coche que venía a lo lejos de la carretera. Oh. Aquí viene. Aquí viene. Los residentes que vieron el auto comenzaron a hacer un alboroto. Miraban con ojos emocionados, era como si un pariente amado hubiera venido de un lugar muy lejano a visitarlos. Pero por supuesto, y no había forma de que muchas de estas personas tuvieran el mismo familiar. El residente se secó el sudor del cuello con una toalla y le dirigió una mirada llena de dudas. Entonces, ¿quién viene? Un hombre a su lado respondió como si estuviera frustrado. El cazador está llegando. ¿Cazador? ¿Cuál cazador? ¿Quién además de él? Cuando el auto se acercó, los residentes levantaron sus manos y lo recibieron con entusiasmo. Había sincera alegría y gratitud en sus rostros. ¿En serio? ¿Y
El residente apenas podía darse cuenta de quién estaba visitando el lugar. Volteó su cabeza sin saberlo. Las herramientas y máquinas utilizadas para la restauración se habían detenido en todas partes. Si alguien no hubiera detenido a los gigantes, seguiría existiendo la prefectura, y mucho menos la ciudad. El hogar de numerosos recuerdos casi desapareció sin dejar rastro. Cuando el hombre pensó así, una emoción surgió en lo más profundo de su corazón. ¿Realmente viene? Su cabeza giró hacia el camino. No estaba en sus manos dar la bienvenida al cazador, ni era una que mostrarían. Sino que era el sentimiento los que les hizo hacer esto. La gratitud movía las piernas de las personas. En poco tiempo, el residente pasó la toalla por su cuello y gritó al coche. ¡Guau! Aunque la furgoneta negra de lujo que cruzaba la carretera era nueva, estaba cubierta de polvo y suciedad. Las palabras Asociación de Cazadores de Japón estaban escritas en la plata en lugar de números. Debido al polvo que la cubría, resultaba complicado leerla. Los residentes se sintieron mucho más confundidos ya que la dura condición del auto parecía decirles sobre la feroz batalla por la que tuvieron que pasar. Las personas emocionales incluso derramaron lágrimas. Al cabo de un rato, el coche se detuvo frente a ellos. ¡Guau, cazador! Yo Hino, llevaba gafas de sol, salió del coche con clase. Todo está bien. Después, Yo Hino saludó a cada uno de los residentes. Entonces sí, cazador. Un miembro del personal de la Asociación de Cazadores de Japón, que esperaba a Hinuo, logró salir de la multitud. Jadeando y respirando, preguntó rápidamente. Tú eres el cazador Sun Hinuo. El empleado de la asociación hablaba en japonés, pero afortunadamente había una palabra que podía entenderse. No. Mientras sacudía la cabeza con calma, levantó el dedo índice y señaló el cielo. Está allí y de repente, hubo un rugido en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Los residentes, que había pensado que era el rugido de un gigante, temblaron mientras observaban a la criatura negra volando en el cielo. Kaisel voló alrededor de los residentes. Los residentes se dieron cuenta de que Kaisel no estaba siendo hostil contra ellos. Continuaron mirando hacia arriba con ojos desconcertados, aunque sus expresiones aún mostraban lo asustados que estaban. En ese momento, una oscura forma humanoide saltó de la espalda de Kaisel, Tud. Cuando Hinuo aterrizó ligeramente gracias a la habilidad de la autoridad del soberano, los ojos de los residentes se abrieron de par en par. En particular, el empleado de la asociación, que estaba más cerca de Hinuo, se quedó inmóvil mientras sostenía fuertemente las puntas de sus gafas, siendo totalmente incapaz de hablar. En su nombre, Yo Hino le entregó un mensaje a Hinuo. Yunin, este tipo te estaba buscando. ¿Por qué? Al preguntar, Hinuo se dio la vuelta y se paró frente al empleado. El empleado, que tardíamente entró en razón cuando vio que Hinuo se acercaba, movió de un lado a otro la cabeza. Los altos mandos le dijeron en términos precisos que nunca debe cometer un error. Con este cazador. El empleado se las arregló para quitarse de encima todos los pensamientos que lo distraían y formó una expresión sombría antes de inclinar la cabeza. Encantado de conocerle, cazador Sun Hinuo, soy Tanaka Hiroshi de la Asociación de Cazadores de Japón, sucursal de Kanazawa. Al mismo tiempo, levantó la cabeza y le explicó por qué había salido a recibirlo. Hoy me quedaré con usted como su guía y le daré mi apoyo en lo que necesite. Por supuesto, el empleado hablaba todo en japonés. Así que Hinuo miró a Yo Hino también miró a Hinuo. Cuando él vio a Yo sonriendo, Hinuo suspiró profundamente cuando descubrió que Yo no tenía ni idea de lo que el japonés dijo. Inevitablemente, Hinuo convocó a un soldado sombra que podía hablar japonés. Mi rey Ver, que salió de la sombra, se inclinó ante Hinuo. Después del saludo, Ver se volteó hacia el empleado. Me encargaré de esto, mi rey. No, espera un momento. Cuando dices eso, casi suena como si te refirieras a otra cosa y eso me preocupa. Y los residentes, sin mencionar el empleado, también tenían una cara rígida cuando vieron a Ver. Humano. Ver se acercó al empleado japonés y le dijo. ¿Qué quieres decirle al rey? Las caras de asombro surgieron en la gente cuando escucharon a Ver hablar. Yo Hino, quien también escuchó a un soldado sombra hablando por primera vez, también preguntó con sorpresa. ¿Yunin, tus invocaciones hablan? Sí, Hinuo asintió. Excepto por su voz monstruosa y resonante, Ver podía hablar japonés con fluidez, tanto que parecía su idioma nativo. Pero, por otra parte, también. La cabeza de Hinuo se llenó de repente con la idea infundada de que, teniendo en cuenta el número de personas que Ver había comido, había digerido más japoneses que coreanos, así que tal vez esto debería verse como un resultado inevitable. Por alguna razón, sin embargo, sintió un dolor punzante en su cabeza y comenzó a masajearse lentamente la frente. Mientras tanto Ver, quien había terminado de hablar con el empleado japonés, caminó hacia Hinuo y dijo. Mi rey, este hombre dice que será su guía por este lugar, y dice que servirá al rey con todo su corazón. ¿Pero qué más le dijiste para ocasionar que su cara se pusiera tan pálida? Le dije que si algo le pasara a mi rey, me lo comería desde sus pies hasta su cabeza. Está bien.
Qué inoportuno, Jinuo pensó para sí mismo. Al mismo tiempo el empleado volvió hacia Jinuo y dijo con cautela. Por aquí por favor. Jinuo, que estaba triste por la amenaza que recibió el empleado por ver, asintió. Sí. Siguiendo la guía del empleado, Jinuo y los demás se dirigieron hacia un almacén abandonado ubicado dentro de la ciudad. No había necesidad de una entrada, ya que una de las paredes del almacén había sido derribada limpiamente. El cadáver de un monstruo de tipo gigante acostado de espaldas se podía ver dentro de la estructura en ruinas. Está por aquí. El empleado señaló el cuerpo y se hizo a un lado. Jinuo se acercó y examinó el cuerpo. Había rastros de una batalla feroz, había innumerables marcas de dientes y cicatrices en el cuerpo del gigante. ¿Tu grupo se ha comido a este? Los ojos de Jinuo miraron a Ver bruscamente. Ver, quien ya había doblado su cintura en un ángulo recto incluso antes de que Jinuo se girara, fijó sus ojos en el suelo y asintió pesadamente. Al observar la relación entre Su Yunnim y la hormiga, Yo-Hino se imaginó a alguien atrapado en su trabajo, doblegándose y obteniendo favores de su jefe. De repente, la mirada de Jinuo se dirigió nuevamente al cadáver. Con toda honestidad, mientras algunas partes del cadáver permanecieran intactas, no había problema en extraer la sombra. Es solo que me siento un poco raro, eso es todo. Ahora que todos los gigantes de Japón habían sido eliminados, Jinuo iba por ahí buscando los restos de los monstruos asesinados por sus soldados sombra para poder realizarles la extracción de sombra. Mientras se sumergía en esta nueva tarea, podía fácilmente decir qué división había enfrentado a qué criatura simplemente por las condiciones de los cadáveres de los monstruos. Suspiró, miró fijamente al monstruo que probablemente había muerto mientras era devorado por cientos de hormigas y dijo. Suge. Los residentes que habían seguido a Jinuo por el camino estaban asombrados. ¡Guau! El soldado gigante, que se mostraba en las sombras, se inclinó ante Jinuo en una rodilla. ¡Tud! Éxito. Este ya era el 27º soldado gigante que Jinuo tenía en sus tropas. Solo quedan 2 más, ¿verdad? Jinuo sonrió al gigante sombra con una gran sonrisa. Al mismo tiempo, en Corea. En la sala del presidente de la Asociación de Cazadores, Go-Une estaba cambiando los canales a su pantalla con su control remoto. Pero sin embargo, y en todos los canales que vio, informaban sobre Jinuo y su exitoso viaje en el país de Japón. No fue solo en Corea. En la mayoría de todos los canales importantes del mundo había sucedido lo mismo. Jaja. Go-Une, presidente de la Asociación de Cazadores de Corea, no pudo evitar reírse por la alegría. Si Go-Une hubiese negado a Jinuo a ir a Japón ese día y nada de esto estaría ocurriendo justo ahora. Si se hubiese negado, él se hubiese arrepentido por el resto de su vida. Se alegró de no haber cometido un gran error a estas alturas de su vida. El estatus de la comunidad de cazadores coreanos había experimentado un aumento tan meteórico de la fama a través de este incidente que simplemente tenía que agradecer al cazador Sun por haber dado un paso adelante de forma voluntaria. Todo debido a las acciones de una sola persona, algunos incluso dicen abiertamente que Corea del Sur se ha convertido en una nueva gran potencia mundial de cazadores, por lo tanto, el presidente de la asociación, admiró completamente el desempeño de Jinuo por las hazañas que había logrado hasta ahora. Sin embargo, solo había una cosa que preocupaba al presidente de la asociación. Pero justo en ese momento, el presidente Iwo Jin-cheol entró a la oficina de la asociación después de tocar la puerta. Con una serie de logros, ganó el título de gerente más joven. Después de una breve reverencia, Iwo Jin-cheol informó sobre la situación. Se fue a China. ¿En serio? Fue una situación inesperada. Un gigante había saltado al mar, mientras que Jinuo fue matando a los otros gigantes. Fue sorprendente escuchar que el gigante que se dirigía hacia el Pacífico iba de repente en dirección opuesta hacia China. Después, Go-Une preguntó. ¿Cómo reaccionó China? Liu Zhan se encargará directamente. Al escuchar eso, Go-Une se recostó en el sofá. Entonces no hay problema. Liu Zhan, uno de los 5 cazadores más fuertes del mundo. Si era Liu Zhan quien se encargaría de ese gigante, entonces no había nada de qué preocuparse, pensó Go-Une. Por otro lado, Go-Une estaba feliz de que el gigante fuera a China, y no a Corea, ya que Jinuo no estaba presente. Cuando Iwo Jin-cheol vio el rostro aliviado del presidente de la asociación, él asintió. De repente su vista entró en la pantalla del televisor. Estaban filmando una escena en la que mostraba a un Japón destruido, escuchando los gritos japoneses en todas partes y, finalmente, la escena donde comenzaron los trabajos de rescate y restauración. Japón sí tuvo un mal momento, dijo Iwo Jin-cheol con frialdad. Sí. Go-Une también estuvo de acuerdo. Después de todo, Corea también sufrió a causa de la isla Jeju por 4 años. La herida que causó esa puerta de rango S era demasiado profunda para olvidarla. Así que los trabajos de restauración en la isla Jeju todavía estaban en curso. Después, Go-Une dijo. Sin embargo, el dolor de alguien también puede convertirse en el rayo de esperanza de otra persona. Disculpe.
¿Sabes la razón por la que Japón, completamente arruinado después de perder la guerra, se había recuperado para convertirse en la segunda economía más grande del mundo? ¿No fue por la guerra de Corea? Exactamente, tomaron ventaja en tiempos de guerra. Y algo similar está a punto de sucederle a nuestra nación. Go Eun-hye, presidente de la asociación, puso su mano sobre una pila de papeles sobre la mesa con una mirada irónica. Estas son todas las estimaciones de nuestras compañías que desean ingresar al negocio de restauración en Japón. Las compañías de Corea se movieron rápidamente. Algunas compañías incluso enviaron una cotización tan pronto como Jinwoo voló a Japón. Mientras que otras empresas estaban listas para trasladarse. El dolor de alguien puede convertirse en la esperanza de otra persona, ¿no es así? Y Woo Jin-cheol, quien entendió exactamente lo que dijo el presidente de la asociación, le dio una mirada irónica. De repente, como si hubiera olvidado algo, Woo Jin-cheol volvió a hablar. Oh, presidente de la asociación y Matsumoto, el jefe de la Asociación de Cazadores de Japón, aparentemente se entregó a la policía. ¿Qué hizo qué? ¿Cómo es que ese hombre descarado cambió su actitud? Go Eun-hye, que quería hablar un poco más sobre el tema, de repente recibió una llamada. Cuando él tomó el teléfono, se oye una voz urgente en el receptor. Presidente de la asociación. Era la voz de su médico. Suspiró Go Eun-hye, que no quería hablar con su médico, respondió. ¿Qué sucede esta vez? Yo pensé que era importante, es por eso que le llame. ¿Algo importante? La voz de Eun-hye también se mostró cautelosa. Varias situaciones posibles pasaron por la cabeza de Go Eun-hye, pero su médico le dio un nombre que nunca había esperado. ¿Sabe acerca del estado del presidente Yoon Jung-gan? El presidente Yoon Jung-gan era uno de los más grandes partidarios de los cazadores de Corea como socio. Go Eun-hye, presidente de la asociación, tenía una relación cercana con su familia. ¿Le pasó algo a él? Al mismo tiempo, el médico continuó hablando. El presidente Yoon Jung-gan vino a nuestro hospital hoy. Go Eun-hye se puso de pie. No es por algo serio, ¿verdad? Es verdaderamente desafortunado, pero no hay mucho que podamos hacer por él en este momento. Un fuerte silencio descendió en la oficina. La voz del doctor, que guardó silencio durante unos instantes, continuó. El presidente Yoon Jung-gan entró en el estado del sueño eterno. Capítulo 179. Debido a las llamadas telefónicas de varias estaciones de televisión y periódicos que querían entrevistar a Sun Jinwoo, la Asociación de Cazadores de Japón había quedado paralizada. Sí. Asociación de Cazadores de Japón y hola, esto será rápido. ¿Por qué no nos deja intercambiar algunas preguntas rápidas con el cazador Sun Jinwoo en lugar de una entrevista? Porque entonces sería una entrevista, señor, no más preguntas. No. Entonces, solo usaremos subtítulos en lugar de mostrar su cara. Dijo que se negaría a ser filmado o entrevistado, lo siento. Clic. Sí. Asociación de Cazadores de Japón y soy el director de las noticias de la televisión XXXXX. Me gustaría hacer una entrevista y no es posible, lo siento. Clic. Cientos de similares llamadas fueron hechas por día, lo que hizo imposible que hicieran su trabajo normal. El jefe del departamento ahora tenía un dolor de cabeza cada vez que escuchaba una llamada telefónica. Pero sin embargo, y supongo que la atención del público se ha centrado casi exclusivamente en Sun Jinwoo. No era que el jefe del departamento no entendiera sus intereses. Después de todo, ¿y quién no mostraría interés a una persona que resolvió la crisis que atravesó Japón en muy poco tiempo? Incluso el jefe del departamento estaba interesado y el jefe del departamento se preguntó qué tipo de persona era el cazador Sun Jinwoo y qué palabras saldrían de su boca. Pero eso fue todo. Al fin de cuentas, tenía un puesto como empleado de la Asociación de Cazadores de Japón. Respetando la intención del cazador Sun Jinwoo, quien dijo que no sería entrevistado por nadie, su trabajo era bloquear las solicitudes de los medios como la Asociación de Cazadores. No puedo sentirme disgustado con el benefactor de mi país, después de todo. De repente, un nuevo empleado dudaba en acercarse al jefe de departamento, pero se animó y se acercó y, oiga y jefe. El jefe tomó la iniciativa antes de que el nuevo hombre pudiera decir algo. Ya dije que no. La respuesta fue obvia. Lo que el nuevo empleado quería decirle era sobre una agencia de noticias que quería los derechos de la entrevista. Es por eso que él lo negó antes de que terminara de hablar y sin embargo, lo que el nuevo empleado quería decir era algo más. No es eso, hay un mensaje de Corea. ¿De Corea? Sí. Go Eun-hye de la Asociación de Cazadores de Corea me pidió hablar con la persona a cargo. ¿Go Eun-hye? Sí. No podría haber dos personas llamadas Go Eun-hye en la Asociación de Cazadores de Corea. ¿Por qué el presidente de la Asociación de Cazadores de Corea quiere hablar conmigo? Sí, conéctate con él, apúrate. Oh sí. Go Eun-hye, presidente de la asociación, soy la persona a cargo, por favor, hable. Y la cara del jefe de departamento que dudaba y escuchaba al receptor se estaba volviendo cada vez más difícil. Sí, ya veo, sí, me pondré en contacto con usted de inmediato. Yo-ji no se sorprendió de nuevo hoy.
La escena en la que un monstruo negro del cadáver de un gigante se arrodilló sobre sus rodillas y le prometió lealtad, profundamente conmovido, fue como una escena de una película. Eres increíble, Yun Lim. Había voces fuertes detrás de Yoo Jin-ho y, por supuesto, esas voces también eran de asombro. Guaya, ¿cómo y cómo puede hacer eso? ¿Qué es eso? Las voces se oyeron con mucho nerviosismo y asombro. ¿Cómo se siente ver las habilidades de mi Yun-Nim por primera vez a las que no me acostumbro completamente? Incluso si no se entendían por la diferencia de idioma, yo podía predecir qué tipo de conversación estaban teniendo. Yo elevo su pecho como si hubiera descubierto algún buen mérito. Pero por alguna razón, el empleado de la Asociación de Cazadores de Japón habló con Yoo Jin-ho, quien estaba muy orgulloso de sí mismo. ¿También eres un cazador? Oh, él es el cazador y Yoo Jin-ho señaló hacia Jinwoo con la palabra cazador, pero el empleado rápidamente señaló le apuntó a él. No, no y te estoy preguntando. Yoo Jin-ho parpadeó. ¿Milímetros? Sí. Habiendo vuelto a confirmar su confianza en sí mismo en un breve lenguaje inglés, Yo de repente recibió un teléfono con una llamada entrante, que fue ofrecido a él por el empleado de la asociación. La cara de Yoo Jin-ho estaba en un apuro de querer colgar el teléfono. Hasta que respondió el teléfono, Yoo simplemente repitió. Sí 4 o 5 veces seguidas. Jinwoo, quien almacenó al Shadow Soldier gigante, cerró su inventario. Yoo Jin-ho, quien se acercó a Jinwoo como si le estuviera esperando, inclinó la cabeza. Lo siento, Yun-Nim, creo que tengo que ir de nuevo a Corea. Jinwoo preguntó por la seria cara de Yoo. ¿Pasó algo? No lo sé muy bien, pero no es grave, solo un problema familiares, así que voy a volver a casa. Jinwoo cerró la boca. Jinwoo podría solamente adivinar en qué serio problema estaba la familia de Yoo. La enfermedad del presidente Yoo. Si ese era el caso, era comprensible que la persona que llamó a Jinwoo no pudiera decirle todos los detalles por teléfono. ¿Cómo podrían decirle a un hijo que está fuera del país que su padre está en coma? Jinwoo, que quería hacer una pregunta más, ya no le preguntó, y simplemente le dijo. Sí, has hecho un gran trabajo hasta ahora. No Yun-Nim, yo lo siento, no pudimos terminar esto junto al final. Una vez más, Yoo Jin-ho se disculpó cortésmente, luego se subió al auto preparado por la Asociación de Japón. El coche dio la vuelta y se dirigió directamente al aeropuerto. Jinwoo observó en silencio cómo la parte trasera del coche se alejaba sin decir nada. Aunque trató de estar tranquilo frente a Jinwoo, de hecho, Yoo Jin-ho no pudo ocultar su ansiedad. Todo por la forma en que su madre le habló en la llamada y esta fue una de las muy raras ocasiones en que Jin-ho escuchó a su madre hablar tan nerviosamente. ¿Qué está pasando? Su corazón latía. ¿Podría ser que mi padre esté tan enojado porque fui a Japón con mi Yun-Nim sin permiso? ¿O le pasará algo a mi padre? Yoo Jin-ho, que estaba mirando por la ventanilla del auto en movimiento, negó con la cabeza. No, simplemente no pensaré más en ello. No sé qué está pasando, pero me voy a complicar si me preocupo más. Sorprendentemente, también no puede ser nada. Hasta que Yoo Jin-ho llegó al aeropuerto de Incheon, había un poco de esperanza a eso. Pero sin embargo, Yoo Jin-ho tan pronto como salió del avión, se encontró con la mirada de la señorita Kim, que lo estaba esperando y señorita y tengo un auto esperando, ven conmigo. ¿Qué está pasando? Yoo Jin-ho quería saber esa pregunta más que nadie. Pero tenía miedo de cuál sería la respuesta, por lo que no podía preguntar. Vamos. La secretaria Kim hizo una señal fuera del aeropuerto. Pero la secretaria Kim se dio cuenta de que Yoo Jin-ho estaba muy desconcentrado. La secretaria Kim sabía lo que estaba pensando Yoo, levantó su mano sobre el hombro de Yoo Jin-ho con una cara seria. Yoo Jin-ho, y en momentos como este, tienes que estar más determinado, te explicaré todo a lo largo del camino. Yoo Jin-ho se echó a llorar ante la verdad. Durante el viaje, Kim le explicó en secreto a Yoo Jin-ho el estado actual del presidente. No puede ser, Yoo intentó negar la explicación de Kim. Yo no quiero creerle. Pero cuando él llegó al hospital y vio a su padre dormir como un hombre muerto en una cápsula. Al mismo tiempo, sintió que algo colapsaba en su corazón. Cuando vio a su padre, acostado en una posición miserable, algo surgió dentro de él. Padre. Los doctores inmediatamente bloquearon a Yoo Jin-ho, quien estaba a punto de saltar a la habitación. El médico explicó que si un paciente con el sueño eterno tenía interacción con los cazadores, podría ser peor. Al escuchar eso, Jin-ho llegó a entender lo que estaba sucediendo. Así que eso fue todo por M y era el hijo el que siempre decepcionó a su padre. Pero no pudo sostener la mano de su padre hasta el último minuto. No incluso una sola lágrima salió en ese momento y soy un hijo inútil hasta el final. Al ver a Jin-ho de esa manera, Kim le entregó un archivo de un estuche de cuero negro. ¿Qué es esto? Yoo Jin-ho, quien recibió el archivo, miró hacia arriba. La secretaria Kim respondió en una baja voz. Es algo en lo que el presidente estaba trabajando justo antes de que colapsara, pero ahora tú lo necesitas más. Yo. Mientras se turnaba con Kim, Yoo Jin-ho abrió lentamente el archivo. El interior estaba lleno de escombros de periódicos. Los periódicos contenían artículos de sus dos hermanos mayores, Yoo Jin-sung y Yoo Jin-e.
Luego recordó de dónde venía ese hábito de guardar los artículos de periódico que más le gustaban, ese hábito provenía de su padre. Pensar que teníamos la misma manía. En medio de la tristeza, cuando vio a su hermano y su hermana en los periódicos, una sonrisa apareció en su rostro. Sus dos hermanos eran el orgullo de su padre. Niños genios que habían hecho sus nombres a nivel nacional en sus respectivos campos. Era natural que los dos hombres estuvieran llenos de artículos. Cada vez que pasaba la página, Yoho Hino se avergonzaba de sí mismo por no poder tener una foto de sí mismo aquí. Luego, en la última página, la mano Yoho Hino se detuvo. ¿Quién es Yoho Hino? Dos cazadores que fueron a Japón y uno era un rango D. La elección de un cazador de rango D. ¿Es valentía o temeridad? Los últimos artículos contenían su nombre. Incluso un pequeño chisme fue cuidadosamente articulado. Yoho Hino no dijo nada. Así que un artículo cayó al suelo. Las lágrimas cayeron sobre los ojos de Yoho mientras se inclinaba hacia abajo y recogió el artículo. Yo recordaba esto muy bien y el reportero, después de ver cómo Hinuo eliminó un gigante, quiso tomar una foto con los muertos gigante. Sin embargo, Hinuo se movía tan rápido que se terminó de desaparecer, quedando solo Yoho Hino en la foto. La fecha del artículo era de hoy. Kim puso su mano en el hombro de Yoho y dijo: no es que tu padre no te amara, tenía altas expectativas de ti tanto como yo. Al cabo de un rato Yoho logró recuperarse. ¿Mi padre? ¿Hay alguna manera de despertar a mi padre? La secretaria Kim negó con la cabeza con una mirada oscura. Ningún paciente ha abierto sus ojos cuando fueron diagnosticados con el sueño eterno. Excepto por uno. De repente, Kim, que tuvo una idea loca, abrió la boca con dificultad. Tal vez Yoho Hino. ¿Sí? No nada. Kim, sin embargo, no pudo mencionarlo. A veces era aún más difícil dar una mala expectativa. Y más en este caso. Kim se tragó las palabras que quería decirle a Yoho Hino, quien estaba llorando cerca de la pared de vidrio. Pero sin embargo, había alguien más que escuchaba la conversación entre Yoho Hino y la secretaria Kim. La sombra de Yoho Hino estaba tranquilamente escuchando la conversación de las dos personas. Capítulo 180. Primero volvamos a casa. Y sí, Yoho Hino salió del hospital con el secretario. Pero justo antes de que se cerrara la puerta, nadie vio caer una sombra bajo los pies de Yoho Hino y regresar a la habitación. Tuk. La luz en la habitación del hospital se apagó automáticamente cuando la puerta se cerró. Así que pasó en unos instantes. Después, la sombra se deslizó desde la cama del presidente Yoho. Wash. Una hormiga soldado apareció de la sombra. Este encontró un cuerpo que parecía estar durmiendo. ¿Qué es esto? Tan pronto como el soldado hormiga fijó su mirada en el presidente Yoho, fue absorbido por la sombra, y en cambio, Hinuo apareció en el acto. Ese fue el efecto de la habilidad intercambio de sombra. Hinuo ya se había camuflado con sigilo incluso antes de activar el intercambio. Ahora que estaba aquí, echó un cuidadoso vistazo a la habitación del hospital. No había ninguna fuente de luz en el interior y, como resultado, estaba completamente oscura la habitación, pero con su estadística de sentido habiendo alcanzado un punto tan alto, podía ver muy bien como si esto fuera mediodía. Los alrededores estaban oscuros, pero parecían tan claros como la luz del día para Hinuo, cuya estadística de sentido alcanzó su punto máximo. Las pupilas de Hinuo, que brillaban en la oscuridad, terminaron de comprobar si había una cámara de vigilancia. No hay nada. Había 4 guardias alrededor, pero vigilaban desde afuera de la puerta. No había peligro de ser atrapado a menos que el presidente Yoho Myung-na de repente abriera los ojos y gritara. Convencidos, Hinuo detuvo su sigilo. El cuerpo entero de Hinuo, que había sido transparente, adquirió gradualmente su color original. Había una razón por la que Hinuo tenía que ser tan cauteloso. Fue porque pensó que no debía revelar la existencia del artículo llamado agua bendita de la vida. No hace mucho, el presidente Yoho le dio un cheque en blanco. El presidente Yoho le dijo que le daría todo lo que estuviera dentro de su posibilidad. ¿Ofreció todos esos términos interesantes porque era un caballero de buen corazón? Por supuesto que no. De ninguna manera algo así sería verdad. Era un hombre que estaba en la cúspide del despiadado mundo corporativo donde solo se podía sobrevivir calculando fríamente sus ganancias y pérdidas. También era un hombre de negocios con talento natural que incluso logró convertir una pequeña corporación que heredó de sus padres en uno de los mayores conglomerados del mundo entero. Debe ser plenamente consciente del verdadero valor de algo que puede curar la enfermedad que padece. Y esa fue la razón por la que ofreció todo lo que podía poner sobre la mesa de manera realista. Sin embargo, no todos en este mundo fueron tan caballerosos como el presidente Yoho. La desesperación a veces podía convertirse en un motivo que hacía que uno tomara decisiones precipitadas. Lo mejor era no crear una fuente potencial de problemas. Esa fue la razón por la que Hinuo ocultó la existencia del agua bendita de la vida en la medida de sus posibilidades.
Incluso si se trataba del padre de quien consideraba como su hermano pequeño, Jinuo no era tan ingenuo como para arriesgarse a peligros desconocidos que puedan ocurrir en el futuro por el bien del presidente Yo, alguien a quien no conocía tan bien. Para empezar, bueno, no habría tantos ingenuos por ahí que sacarían un artículo como agua bendita de la vida solo porque alguien les pidió que lo hicieran. Así que esperó en silencio el mejor momento para hacer su jugada, y finalmente, ese momento había llegado. No era como si la vida del presidente Yo se viera afectada negativamente o sufriera de algunas secuelas solo porque el tratamiento se aplicara un poco tarde. Si Jinuo pensara en aquellos que podrían estar en una situación difícil, entonces solo serían los accionistas que rápidamente se deshicieran de todas sus acciones relacionadas con las corporaciones Yojin después de escuchar sobre el colapso del presidente Yo. ¿Es por esto que la gente dice que invertir en los mercados de valores es todo o nada? Jinuo se rió, luego abrió su inventario y sacó una de las 5 botellas de agua bendita de la vida. Después de usar esta botella, solo quedarán 4 en total. Jinuo sabía lo que se sentía perder un padre debido a la enfermedad, así que no dudó al utilizar la botella por Jino. ¿Por qué tuvo que llorar así? Haciéndome sentir mal y todo eso. Luego, Jinuo levantó la parte superior del cuerpo del presidente Yo, le abrió la boca y le dio el agua bendita de la vida. Muy lentamente, y solo una pequeña cantidad a la vez. Gulp. De repente, la botella que estaba llena, se vació. Jinuo, quien puso la parte superior del cuerpo del presidente Yo en la cama, envió la botella vacía al inventario. Como sucedió con su madre, la sangre del presidente Yo pronto regresó. El latido de su corazón debilitado gradualmente comenzó a hacerse más fuerte. Jinuo asintió. Listo. El efecto medicinal funcionó bien. Lo único que le falta por hacer a Jinuo es no dejar ningún rastro antes que el presidente Yo Myung-ji despertara. Jinuo activó la habilidad de sigilo y se paró frente a la puerta. Wosh. Que la puerta solo podía abrirse pulsando un botón electrónico en el exterior o en el interior, pero se abrió automáticamente por sí sola, por lo que los guardias cayeron rápidamente en un estado de pánico. Poco después, sin embargo, vieron al presidente Yo a través de la pared de cristal. Los ojos de los guardias mostraban aún más asombro que cuando se abrió la puerta. Todos los guardias encontraron al presidente Yo sentado en la cama y sus ojos casi se les salen de las órbitas. Señor presidente. Los guardias estaban allí completamente congelados, como si hubieran visto un fantasma, antes de que uno de ellos recobrara el juicio y gritara con fuerza, con las venas de su cuello visiblemente abultadas en el proceso. Doctor, ¿dónde está un doctor? El resto de los guardias se apresuraron a entrar en la habitación del hospital, excepto uno que corrió a buscar al médico. Presidente, ¿está bien? El presidente Yo miró a los guardias con una cara refrescante como un hombre que estaba descansando y entonces se levantó. ¿Por qué todo esto? Nosotros y no, espera. John Youngan interrumpió al guardia y miró a su alrededor. Y se encontró en la habitación de un hospital VIP, diseñada para alojar a una víctima del sueño eterno. Después de enterarse de que estaba enfermo, el presidente Yo había reservado una de estas habitaciones de antemano. Eso significa y de repente Ituk. El presidente Yo Myung-gan dirigió su mirada hacia donde se escuchó el sonido. Tin. El ascensor se abrió. Jinuo, que estaba mirando a los médicos que venían del final del pasillo, entró en el ascensor. Ahora que lo estoy pensando, ¿no era el cumpleaños de Yo Jino a finales de este mes? Entonces felicitaciones por tu cumpleaños, aunque es un poco pronto. Su padre se había recuperado. Pensando que este sería el mejor regalo de cumpleaños para Jino, Jinuo presionó el botón del ascensor para ir al primer piso. Repentinamente un señor subió tardíamente al ascensor y estaba a punto de apretar el mismo botón, pero se detuvo después de ver que la luz estaba encendida por sí sola. ¿Qué diablos? Eso es espeluznante. Jinuo todavía estaba cubierto con sigilo por lo que el interior del ascensor parecía vacío. El señor gruñó después de echar un vistazo a su alrededor y rápidamente abandonó el ascensor por completo. Lo siento señor. Jinuo se disculpó desde lo más profundo de su corazón y apretó el botón de cerrar la puerta. Rumbling. Cuando el ascensor comenzó a moverse, Jinuo comprobó su habilidad. Intercambio de sombra NVL. 2 habilidad específica de clase coste de mana. 0. Después de usarla, se debe esperar 2 horas antes de poder utilizarla nuevamente. Una vez activada, debe esperar 2 horas de tiempo de enfriamiento antes de poder usar la habilidad de nuevo. El periodo de enfriamiento cambiará de acuerdo con el nivel de la habilidad. Puedes usar la habilidad después de 1 hora 54 minutos y 11 segundos. 1 hora 54 minutos y incluso si ignoro los 11 segundos, aún faltaban aproximadamente 2 horas para que pudiera volver a usarse. El proceso de extraer las sombras de los gigantes en Japón aún no se había completado. En otras palabras, si Jinuo quería tener a todos los gigantes como sus soldados sombra, tenía que ir a Japón una vez más. Como había soldados sombra en Japón, no había ningún problema en el viaje de ida y vuelta. El único problema para Jinuo era qué hacer en las 2 horas que tenía disponibles por el momento. ¿Voy a casa?
Y no, ¿cómo se sentiría mi madre si su hijo volviera dentro de pocas horas después de que dije que regresaría a casa en una semana? Jinuo decidió no ir a su casa. Tin. La puerta del ascensor se detuvo en el primer piso y se abrió. Mientras salía de la entrada principal del hospital de Seulilsin, Jinuo continuó angustiado por lo que haría ahora, pero entonces, una idea bastante buena surgió en su cabeza: voy a ver si hay una mazmorra sin derechos de incursión en este momento. Jinuo, quien deshizo sigilo, expandió sus sentidos. Jinuo sintió 4 o 5 puertas cerca de esta área. Luego sacó su teléfono y entró en la aplicación de la asociación, verificando la información de las puertas. Y te he encontrado. Jinuo descubrió que 2 de esas puertas aún no habían sido reportadas a la asociación. Una sonrisa significativa se formó en la cara de Jinuo de inmediato. Señorita, hemos llegado. Gracias, señor. La hija del presidente Yoo Myung-nan, Yoo Jin-hee, regresaba al hospital después de acompañar a su casi desmayada madre de regreso a casa. Salió del asiento trasero del coche conducido por un chofer. Cuando se enteró de que su padre moría lentamente a causa de una enfermedad, el cielo parecía colapsar. Sin embargo, Yoo Jin-hee creyó en las palabras de su padre. No te preocupes, hija, creo que tengo una pista sobre alguien que pueda curar esta enfermedad. Si alguien se hubiera jactado de curar una enfermedad incurable, nunca lo hubiera creído. Pero sin embargo, ¿y quién es mi padre? ¿No es el presidente Yoo Myung-nan, quien influye en los negocios de la República de Corea? Por eso se aferró a esa delgada línea de esperanza, pero desafortunadamente cayó en el sueño eterno. Ella lo recordó haciendo todo lo posible para ocultar su soledad cuando le contó sus planes de estudiar en el extranjero. Pero en ese momento, y al levantar la cabeza, sus ojos captaron brevemente a un rostro bastante conocido que pasaba junto a ella. ¿Este hombre? Era una cara que había visto muchas veces antes. Cuando ella comenzó a preguntarse dónde lo había visto, el hombre también debe haber sentido su mirada, porque tiró de la capucha hacia abajo aún más y se distanció rápidamente de ella. Miró fijamente la espalda del hombre e inclinó un poco la cabeza, antes de volver a caminar. La identidad de ese hombre no era una cuestión importante para ella, de todos modos. Yoo Jin-hee, que esperó pacientemente a que se abriera la puerta del ascensor, recibió una llamada. Oh. La llamada era de un número desconocido. ¿Quién será? Por las cosas que habían sucedido hoy, Yoo Jin-hee respondió a la llamada. Hola. Hola. Este es el hospital de Seulilsin. Su madre no contestó el teléfono, así que la llamé a usted. Yoo Jin-hee sabía que su madre acababa de caer con un tranquilizante, así que, por supuesto, no podía contestar el teléfono. ¿Pero y qué está pasando? Yoo Jin-hee estaba un poco asustada por la llamada del doctor. Así que preguntó con cuidado. ¿Qué está pasando? En realidad, el presidente Yoo Myung-nan y sus ojos se dilataron como un conejo mientras escuchaba la explicación. ¿Mentira y quiere que me crea esto? Mientras ojos enojado, ella preguntó. ¿Eso es cierto? Nosotros también no creeríamos esto si no lo hubiésemos visto que con nuestros propios ojos. Sin embargo, cuando un paciente con el sueño eterno despierta, es impredecible a saber cuándo vaya a caer en el sueño eterno de nuevo. Por lo tanto, tiene que venir pronto. No sabemos cuándo el presidente volverá a caer dormido. Estoy abajo, ya subo. Tin. Justo cuando Yoo Jin-hee se metió en el ascensor, pensó. ¿Esto es verdad? Esos pocos minutos que subió el ascensor se sintieron como una eternidad para Yoo Jin-hee. Tin. Tan pronto como se abrió la puerta, Yoo Jin-hee entró en la habitación y pudo ver la cara de su padre. De pies a cabeza, no hubo duda al respecto. Padre. Yoo Myung-nan, quien estaba rodeado de médicos, miró a su alrededor cuando escuchó la voz de su hija. Jin-hee. Padre. Cuando le dio una palmada en la espalda a su hija, Yoo Myung-nan se dio cuenta una vez más de que había regresado entre los muertos. He sobrevivido. ¿Pero puede ser esto una coincidencia? En la reacción de los médicos ante el milagro y su hija sollozando por su padre, Yoo Myung-nan escuchó en silencio los latidos de su corazón. Incluso mi corazón y, a pesar de tener más de 50 años de edad, su corazón estaba latiendo como si fuera aquel joven de 30 años.